contigo pueden ser estudiantes que quieren hacerte la pelota. No, saben que soy inasequible. Bueno, vaya por Dios. Pues entonces nada. Esperemos que no pierdas muchos seguidores así de repente, pero sí que... Bueno, te presento. Eres profesora de Historia del Pensamiento en el CEU actualmente, ¿puede ser? Vale. Y también doctora en Ciencias Económicas. Sí. Doctora por la Universidad Complutense. Especializada en cirugías apodemitas. En Historia del Pensamiento Económico. Perfecto. ¿En qué consiste Historia del Pensamiento Económico? Bueno, ahora te voy a dar la clase número 0. La Historia del Pensamiento Económico lo que analiza es la evolución de las soluciones que los diferentes, no necesariamente economistas, porque llegamos hasta Grecia, los diferentes pensadores han ofrecido a los problemas económicos que todo ser humano tiene desde el principio de los tiempos. Básicamente la escasez, ¿no? Y la escasez aplicada a cualquier cosa, ¿no? La escasez, cómo solucionarlo, el comercio y de ahí la moneda, etcétera, etcétera. Entonces, son problemas universales que existen. La decisión, por ejemplo, la teoría de la decisión en el mercado. Bueno, pues nosotros decidimos en el mercado, pero también decidimos si comemos sano o no comemos sano, fumamos, no fumamos, o qué hacemos, ¿no? Bueno, la decisión es humana y también la decisión económica. Entonces, desde ese punto de vista, a lo largo de la historia del ser humano, pues diversos pensadores se han preocupado no solamente por analizar los problemas, sino por observar qué hace la gente, ¿no? Y cómo se solucionan, cómo la sociedad está solucionando esto y cuál debería ser la respuesta desde la filosofía, o sea, la respuesta universal y la respuesta inmediata en ese momento de la historia. Y así desde los griegos hasta antes de ayer. Claro. O sea, que literalmente vienes hasta los días actuales. O sea, cómo se plantea la economía hoy en día. Sí. Lo que no hacemos es bola de cristal. O sea, esto... Eso no. No. Vaya por esto Dios. Lo hacen los políticos, ¿no? Claro. Lo de mirar la bola y decir, va a subir el IPC. No, va a subir. ¿Qué claro, va a pasar? Claro, sí. Qué interesante. Entonces, desde Grecia, dices, ¿no? Sí. Me imagino que tocaréis la teoría de los precios justos, ¿no? Madre mía. Empezáis por ahí, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar la teoría del precio justo, había un programa con Joaquín Prat en la televisión que se llama El Precio Justo y cada vez que el profesor, que creo que era Victoriano Martín, decía el precio justo, todos como idiotas nos reíamos. Claro. Bueno, es que era gracioso, claro, es justo, eso es. Una cosa muy pueril, pero así éramos los universitarios. Ese programa no como ahora que son tan serios. Es que eso también lo he notado muchísimo, pero ya no solamente con los profesores, o sea, con con los estudiantes. Hay como una tendencia hacia lo políticamente correcto, que hablé con Axel Kaiser también, que me extraña. A lo mejor porque soy un poco más mayor. Era un tipo Axel, ¿verdad? Bueno, a mí me cayó súper bien, justo estuve metiendo mucha caña por ese lado, porque también le comentaba que a mí algunas veces me tachan de, por un lado, misógeno y por otro lado, de racista, o sea que las tengo todas. ¿Por qué? Pues porque hablo de datos y digo, mira, estadísticamente las mujeres son buenas en esto. ¿Significa que todas las mujeres sean buenas? No, significa que hay una distribución, que eso es lo que significa. O sea, si quieres sacar conclusiones, allá tú. Yo no saco conclusiones. También con la gente de raza negra, digo, en Estados Unidos la mayoría de los crímenes violentos los comete gente de estas características. Ya todo el mundo, eres racista, es que ¿cómo puedes decir estas cosas? Digo, bueno, es que son las estadísticas, no lo digo yo, discúteselo al FBI, que saca las estadísticas todos los años. Pero una cosa, qué bien, ya empezamos a discrepar. Yo hablo de estadísticas, no saco conclusiones, no Señores, digo esto la gente... no ha hecho más que empezar. Dale. Sí. Oye, que tengo otro aquí pequeñito. No vamos a hacer el idiota, ¿no? Bueno, podemos. Ya. Luego cuando nos emborrachemos. Sí. A ver, una cosa es lo que dicen las estadísticas y otra cosa es que genéticamente las personas de raza negra tengan algo genético que les induce a portarse mal, bien, regular o lo que sea. Eso sería el racismo. Claro, sí, desde luego que en los barrios más pobres, donde es más normal que haya violencia y que tradicionalmente durante generaciones y generaciones haya comportamientos violentos, inmorales, etcétera, etcétera, pues hay gente de raza negra o latinos o lo que sea, ¿no? Y eso el componente cultural hace mucho, pero eso no te convierte en un racista. Para ellos sí. Tendrías que ser racista si dijeras los negros por nacimiento, por genética, son así. Y aún en esas, fíjate,
no es mi caso, pero aún en esas podría siempre argumentar que genéticamente tienen una predisposición, no significa que no tengan la capacidad de corregir a lo mejor una tendencia, suponiendo ya, poniéndonos en el extremis causa de que los negros tuvieran una respuesta amigdalar instintiva hacia una agresión verbal que responden con agresiones físicas. Pongámonos en ese supuesto. No estaremos diciendo que todos los negros son así. O sea, estamos hablando de una distribución. Estamos hablando de que hay gente que son así y otra gente que no son así. Y a lo mejor la media está más acercada en un lado o en el otro. Y no estoy diciendo que yo diga eso. A ver, la predisposición, el que hay una predisposición no determina una eso conducta es. concreta. Claro que no. Te sesga hacia... A lo mejor tú eres violento pero lo contienes. Por supuesto. Acabas dándole al botón rojo y estalla el mundo. No hay que contenerse tampoco. Claro, bueno, hablando también de contenerse, por favor, enséñanos tu tatuaje del chakra tercero. ¿Puede ser el tercer chakra? Es complicado. ¿Se ve aquí? Se ve. Ahí se ve, ¿no? Sí. Perfecto. Es el tercer chakra. ¿Y Manipurna. Manipurna. ¿Y qué es lo que hace el tercer chakra? Vamos a ver, pues yo no soy una persona creyente, ya así te lo digo para empezar. Pero sí representa el centro energético que es el plexo solar y es donde están, se supone, reconcentrados o donde se dominan los miedos. Los miedos, la ira, que es una manifestación del miedo. O sea, en realidad, cuando se habla de miedo, no se habla de el miedo peliculero, ¿no? Que también lo padezco. O sea, mis hijos me dicen, no, mamá, esta película no es para ti. ¿Qué haces viendo esta serie horrible? No, que luego sueñas, mamá. Bueno, pero aparte de eso, el miedo se manifiesta de muchas formas. Por ejemplo, hay gente que cuando tiene miedo sonríe. En la India sacan la lengua, no sé qué es peor. Claro, si haces las dos cosas a la vez, sonríes y sacas la lengua, estás a lo mejor te echan. Como Shiva, ¿no? Sí, el destructor y el sí. Claro, otra gente tiene miedo y entonces lo que hace es reaccionar violentamente. Los niños muchas veces tienen miedo y gritan, ¿no? Y no es por rabia, sino que es por miedo. Entonces, el control, y precisamente fisiológicamente, ese tipo de comportamientos, según tengo entendido, aquí no vengo a pontificar, están en el cerebro, que el órgano que los domina, entre otros, porque tú sabes que es modular y tal, es la amígdala. Es la amígdala. Entonces, a mí esto es el control amigdalar en occidental. Claro. Y en hindú, pues es el tercer chakra o el del plexo solar. Fíjate qué curioso, porque en el antiguo Egipto había un dibujo clásico que es el del ojo, ¿no? Que se puso muy popular con el rollo de los Illuminati, del tercer ojo, bueno, pues hace unos años. Y hay una teoría que dice que la forma que tiene ese ojo, que no se parece del todo a un ojo, parece que es un ojo, pero luego tiene como una lágrima, es un dibujo un poco extraño, que también mucha gente se tatúa. Y lo que dicen es que, por lo visto, la forma se parece incluso más que a un ojo a la forma que tiene nuestro tercer ojo. Lo que se supone que es el tercer ojo, que es, pues eso, una pequeña parte de nuestro cerebro que ahora, pues eso, ya se ha quedado escondida dentro de nuestro cerebro, pero que reptilianamente, en algunos reptiles incluso, era un tercer ojo, que se llama el tercer ojo de la iluminación. Y bueno, o sea, que es curioso que en estas... Yo siempre pensé que era una premonición de Amy Winehouse, de ese ojo. Digo... Vale, ya veo. Bien. Hay que quitar, es que si no nos ponemos... Seriedad, ¿no? Un poco de trascendentales, ¿no? Sí. Bueno, hablando de meditaciones trascendentales, que no sabía yo que tú también eras una... Yo medito por prescripción médica. O sea, soy muy nerviosa, soy hiperactiva, tengo problemas de atención, soy no sé qué, no sé cuántos, y la meditación, pues está demostrado que la meditación practicada regularmente mejora, nivela los, ¿cómo se dice? Los neurotransmisores y determinadas sustancias que regulan el comportamiento. Y por eso te sientes tan a gustito. Claro. Y es verdad, o sea, no es algo que haya leído en un blog de estos de ponte el incienso y... ¿no? Escucha las ballenas. Sí. No, a mí esas cosas me da un poco de vergüenza. Soy muy tímida. Necesito que es cierta normalidad. No, pero son estudios científicos. Claro. Son estudios científicos. Y a mí quien me lo recomendó fue un oftalmólogo, como te estaba contando, ¿no? Que me dijo, pues mira, o medicación o meditación tú verás.
pero tienes que controlar, en mi caso, los cortisoles y tal, no sé qué. Claro. Pero sé que no solamente es el cortisol, sino también determinados neurotransmisores, que no es que solucione los problemas, pero existe esa tendencia, como tú hablas antes de predisposiciones, pues hay una tendencia a que se nivelen. Hablando de nivelaciones, con José Luis Ricón, no sé si le conoces, me imagino que... Es muy posible que sí, pero no me acuerdo. En el Juan de Mariana seguro que lo has visto muchas veces. Sí, José Luis, claro, claro. Un chico muy brillante, muy listo. Pues estuve hablando con él sobre un artículo que no terminé... Yo tengo, fíjate, tú tienes libros en el tintero, yo tengo artículos en el tintero para dar y tomar. Y este artículo que estaba escribiendo era precisamente... sobre cómo había determinadas hormonas, determinadas glándulas, determinados neurotransmisores y balances de neurotransmisores que podían responsabilizarse, al menos en parte, como andamiaje civilizacional. Es decir, no sé por qué hoy no estoy hablando bien. Es decir, que sin ellos tenderíamos a tener una respuesta ante el peligro, ante el miedo, ante la guerra. Mucho más primitiva. Eso, mucho más primitiva, y que en cambio estos balances, entre ellos en el que más me centraba es en el GABA, el balance GABA, que también son un tipo de neurotransmisores que nos dan la tranquilidad, nos dan como el sosiego, nos permiten construir en medio del caos. O sea, por ejemplo, en medio de la guerra pensar con algo de claridad, no centrarse solo en el escapar o luchar. Y nada, estuve escribiendo sobre ello, lo único que eso, pues... Empiezas escribiendo, piensas que lo has terminado, lo vuelves a releer y dices, uy, tengo que incluir aquí estos 50 párrafos más. El truco es no releerlo, es que lo lea otro. Ah, ya. Es que lo lea tu comunidad, o sea, quien se dedica a eso. Claro, y que te digan, tíralo, o no lo tires, o está bien, o está descompensado, o lo que sea. Claro. Interesante eso. Yo no tengo claro que... A ver, yo creo que no somos solo cuerpo, solo espíritu, o solo cultura, o solo... Somos un todo. Orgánico, que creo que no se puede desintegrar. De hecho, creo que la muerte es un upgrade, o sea, te desintegras porque... Ya. Es como una digitransformación. Una digitransformación, buena referencia, sí. Una cosa así, ¿no? Sin saber nada, o sea, es lo que mi mente corta llego hasta ahí, ¿no? Es un upgrade, pasas a otra dimensión, a otra categoría. ¿Cómo es? Ni idea. O sea, no tengo ni idea. No tengo que saberlo tampoco. ¿Por qué? Pues porque ¿para qué lo voy a saber si estoy atada a lo que tengo, ¿no? Al aquí y ahora. Pero creo que somos todo. Y el comportamiento civilizado tiene un componente cultural, pero también tiene un componente fisiológico, y ahí está la química. O sea, yo sí creo que somos química. Que somos... Todo. O sea, el amor es química. Luego los violines es una cosa cultural. A lo mejor a otras... ¿Tú te imaginas a otras? Los de hace, no sé, 3.000 años, cuando se enamoraban, no oían violines. ¿Oirían tam-tams? ¿O qué oirían? Otras cosas, ¿no? Quiero decir que ese tipo de rememoraciones que hacemos nosotros y tal, pues también está estudiado. A mí estas cosas quien me empujó sin querer fue Paco Capella, ¿no? Al que, si no le has hecho una entrevista... Digo, nombro a Paco Capella y aparece. ¿Quién diera? Sí. Uy, bueno, ahora te comento sobre Paco Capella lo que dijo, lo que tenía que decir sobre lo que tú estabas diciendo ahora, sobre si somos esencia, o sea, esencialmente... ¿Le has hecho la entrevista aquí? Sí, estuvimos hablando sobre... Tengo que buscar. Tienes que verla. Y va a volver, que estuve hablando con él y también tiene ganas de volver. Quiero venir cuando vuelva. Ah, ¿te apuntas? Sí. Vente, por favor. Sí. Claro. Y entonces, claro, le estaba preguntando que cuál era su opinión sobre la consciencia. Es decir, si realmente existíamos trascendentalmente, si había una simulación. Yo creo que no creen nada. No creen absolutamente nada. Se me echó encima, dijo que eso eran tonterías. Bla, bla, bla. Eso, tráeme con Paco. Sí. Es que eso le intenté explicar una paradoja. No, él no lo puede demostrar, nosotros tampoco, pero bueno, igual nosotros podemos demostrar más que él. Él no puede demostrar que no existe. Algo como la conciencia. Mira, yo tenía un ejemplo, ahí sigo teniéndolo, un ejemplo que lo llamo el almanaque. Es un ejemplo de física cuántica, pero muy básico, o sea, se puede comprender. Imagínate que todo el universo es definido, o sea, que no es infinito. Es decir, que tiene un límite, que el universo es como esta mesa o pues, es un espacio definido y limitado. Y entonces, imaginemos que pudiéramos hacer un escáner a todo el universo y tener toda la información del universo condensada en un único punto. Y entonces mucha gente dice, eso es imposible, no puedes condensar algo en algo más pequeño, o sea, no puedes condensar toda la información. No lo podemos imaginar, pero eso no quiere decir que no pueda existir. Eso es. Bueno, nosotros no lo podemos imaginar.
Bueno, en el supuesto, o sea, la idea es que mediante codificación, mediante simplificación de ¿cómo se llama? En informática. Algoritmos. Oliver, ¿cómo se llama en informática cuando comprimes algo, ¿no? Compresión, con algoritmos de compresión, eso es. Si comprimes algo en un algoritmo, lo que haces es simplemente buscas patrones y esos patrones los simplificas con algo que designe lo que estás intentando comprimir. Entonces, cuando mezclas toda esa información, la puedes a lo mejor compilar en algo más pequeño que el propio universo, ¿no? Entonces yo pongo el ejemplo de que lo comprimes todo en un planeta, en un único planeta. Un poco siguiendo la broma de la novela hecha película El autoestopista galáctico. Sí. La guía del autoestopista galáctico, ¿no? Y entonces lo comprimes todo en un único planeta. Luego, para tú también comprender ese planeta, porque ese planeta es el que hace el escaneo al universo, necesitas un satélite que le haga el escaneo al propio planeta para integrar la información del planeta dentro del todo. Cuando ya tienes todo eso, supongamos que el planeta es capaz de articular toda esa información y sacar un almanaque, haciendo referencia también a otra película. La película, en este caso, es El Retorno, Joder, macho, tengo ahí el cerebro que no funciona. El Regreso al Futuro. Sí. Regreso al Futuro, que tienen el almanaque que es con el que se hace rico el malo de la película de la 2, sin spoilers. Y entonces, imaginemos que sacamos un almanaque de ese libro que nos predice nuestro futuro, es decir, le preguntamos al planeta ¿qué es lo que va a pasar de toda esta... o la bola del 8, ¿qué es lo que va a pasar con toda esta información? ¿Qué es lo que va a pasar con mi vida dentro de 10 años o cuándo me voy a morir, si pudieras preguntárselo? Entonces, supuestamente, ese ordenador es capaz de procesar la información más rápido que el propio universo, es decir, más rápido que lo que está aconteciendo. Entonces, en principio, te podría dar el futuro, te podría dar el resultado. Ahora viene el problema. Si eres un ser consciente y te dice, María, vas a morirte mañana en un Seat Ibiza yendo a Valencia a 200 por hora. Entonces, lo que haces es, simplemente, dejas de ir en ese coche, ¿no? Entonces, esa información deja de ser realmente la predicción de lo que te va a pasar en el futuro. Entonces, la cuestión ahí está en una de dos: o el ordenador, o el universo fue creado, y aquí tuvo problemas Paco con la palabra creado. Claro. Estaba esperando que me dijeras qué piensa Paco de todo eso, pero... Sí, te digo ahora, más o menos por dónde fue su respuesta. Hiperracional. Muy, claro. La cuestión era esa, que una de dos: o el universo es imposible de que te dé ese resultado, es decir, que fue creado o existe de una forma tan elegante que necesariamente el almanaque solo te puede dar el resultado cuando ya ha ocurrido lo que le preguntas. Es decir, ¿cuándo me voy a morir? Te lo dice el día que te mueres. No te lo puede decir antes. Una de dos: o es eso, o en efecto te da... O sea, sí que puede calcularlo, pero existe algo más en la consciencia que nos permite, cuando conocemos el futuro, cambiar el destino. Es decir, que hay algo más que la causalidad que habla la gente. Del determinismo. Del determinismo. Y entonces, según él, lo que dice es que ese ordenador sería inviable, porque técnicamente no habría capacidad posible para... Es que te he dicho que no lo podemos imaginar. Claro, ¿quién sabe? Puede que sí que sea maquinable un ordenador de esa envergadura. Pero bueno, como experimento mental, eso no es una respuesta que sacie... al menos que a mí me sacie la curiosidad, ¿no? ¿Puedo dar mi opinión? Sí, por supuesto, esa era... Yo creo que esos son todo fabulaciones que necesitamos para intentar que nuestra parte consciente pueda describir cosas que no sé si existen o si sabemos, pero que en cualquier caso, si están en alguna zona nuestra, es en el inconsciente. Que es como el hermano tonto del que nos olvidamos, y para mí es el protagonista de nuestra vida de verdad. Lo que pasa es que es muy salvaje decir eso. O sea, decir que la parte consciente es realmente el hermano tonto y que el inconsciente es el que maneja mi barca, pues es mucho más... El cuadro que tienes detrás... Digo, se me ha parecido Paco Capello. Jason Pollock, ya. Jackson Pollock, claro, o sea, lo que intentaba describir con el arte, que mucha gente, sobre todo gente objetivista, randiana, que tradicionalmente piensan que eso no es arte, que eso no significa nada, en realidad lo que él quería decir con ese cuadro era precisamente describir el arte automático, describir el proceso inconsciente. A ver, la parte... Yo cuando discuto con Paco, que es una de las cosas más divertidas del universo, para mí, discutir con Paco de esto... llega un punto sin retorno, porque él es de los de la intuición. No, por supuesto, vete con un científico, iba a decir, pobre Paco, iba a decir un científico de verdad. Paco es un científico de verdad, sí, pero un científico
en activo, porque Paco, a ver, está a su bola y él estudia por su cuenta, como yo, qué bien. Él sabe mucho más y es físico y todas estas cosas y yo no. Pero vete con un científico que esté trabajando en ello en serio. Y lo primero que te dice es que no lo sabemos y que la intuición existe y que... ¡Qué faena! Porque es que los científicos que están investigando, los matemáticos, los físicos, la gente que estudia el cerebro, son súper humildes. Porque son conscientes de su ignorancia. Y de nuestra ignorancia más todavía. Con lo cual no les cuesta nada decir, pues no lo sé, fíjate qué cosas. La intuición es algo que no sabemos. Porque hay gente que de repente tiene premoniciones o cómo es que una persona percibe muchísimo más, ve mucho más de lo que realmente su parte consciente. ¿Qué determina qué parte de lo que ve llega a la consciencia? ¿Qué determina que cuando tú vas por la calle o estás en el metro hagas así y no veas el cartel amarillo, sino que veas la señora con la flor? ¿Sabes lo que quiero decir? Y que eso sea lo que retienes. No lo sabes. Luego, a lo mejor por la noche sueñas con el cartel amarillo que no sabes de dónde, te crees que es una fabulación y no lo es, son cosas que tú has percibido. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a decir no sé. Me encantan las maneras de, o sea, lo del ordenador, intentar. Es una buena aproximación. Es una buena aproximación. Ahora, nadie lo sabe. Sí te puedo dar la respuesta al tema de la determinación de mi sensei, Yasusadi Seki Sensei. Yo soy muy poco ceremoniosa y tal, me da una vergüenza que me muero, en realidad soy tímida, y entonces me acuerdo que la primera vez que estuve con Yasusada Seki no sabía qué decirle, ¿no? Entonces estábamos los dos sentados como así, y él estaba así y tal, y yo tenía que hablarle de algo, y no sabía de qué hablarle. Entonces le pregunté, Sensei, ¿existe el destino? Yo toda, imagínate, así de densa y de profunda. Yo me veía como Kung Fu, ¿no? Lo de pequeño saltamonte. Claro. Igual yo decía, yo soy el pequeño saltamonte. Y el tipo se echó a reír. Se echó a reír y me dijo, cuando era niño pensaba que Occidente estaba tan lejos como la luna. Y yo pensé, ¿qué querrá decir? ¿Me está transmitiendo sabiduría o algo? No, me estaba diciendo de verdad qué diferentes son nuestros mundos. Entonces, a continuación me dijo, en el momento en que tú percibes que un camino es tu destino, tienes la prueba evidente de que no es tu destino. Muy buena respuesta. O sea, y yo creo que va por ahí, ¿no? Es decir, no tenemos que... la vida se trata de hacer como si. Hacer como si supiéramos, hacer como si no sé qué, hacer como si tal, cuando en realidad ni sabemos, ni existe ni el tiempo, ni el espacio, son... Vale. Nos toca esta materialidad, pues divirtámonos. Claro. Sí, no, o sea, en realidad es eso, o sea, son formas de racionalizar cosas que existen o cosas que pensamos que existen o que percibimos, o quién sabe si percibimos, es que no sabemos tampoco, y todo pasa a través del filtro de nuestro cerebro. Es decir, que al final del día no sabes realmente ni siquiera si lo que tú piensas que es razonable, que es justo, que es correcto, lo es realmente. Lo es para ti, pero dentro de tu visión, pues eso, muy concentrada, que es el cerebro. Mucha gente, por ejemplo, volviendo a los objetivistas, que a veces me paso, les doy un poco de caña, pero... ¿A los objetivistas? Sí. ¿Randianos? A mí me insultan. ¿Te insultan? Pero yo les quiero igual. Pero haces bien, mátalos con amor. Pero el problema es que con los objetivistas el problema es que ellos dicen, a ver, existe una realidad objetiva. Yo les digo, ¿cómo lo puedes saber? Y ellos dicen, pues porque tenemos la razón y la razón es lo mismo para unos y para otros. Digo yo, pero tú entiendes que todo lo que tú estás entendiendo, incluso el que tú entiendas que la razón es objetivo, parte de tu mente y tu mente está sesgada de raíz, de comienzo. Y no entienden la reflexividad del término, el que es una función sobre una función, es algo que se vuelve sobre sí mismo y nunca llega a ejemplificarse, nunca hay una igualdad. O sea, en el momento en el que tienes una igualdad ya cambia lo original. Pues eso es lo maravilloso, ¿eh? Quiero decir, a mí es lo que me atrae claro, de la vida. Claro, pero es que hay gente que necesita certidumbre, al menos tener un anclaje. No, gente no, necesitamos certidumbre, no, qué miedo, todo. Bueno, pero tú misma estás diciendo que... Ya, cierto. Pero tú misma estás diciendo que lo que te gusta es que a mí me sea gusta impredecible pensar en cierta medida. Claro, fíjate, estaba en los griegos esto, ¿eh? En el oráculo de Delfos, una de las preguntas que se le hace, no me acuerdo exactamente quién y qué,
pero sí sé que hay una historia de la barca de Delfos, ¿no? Si yo le quito a una barca hecha con tablones, cada día le quito un tablón y lo sustituyo por otro, ¿al cabo de un año sigue siendo mi barca o es otra barca? ¿Te acuerdas del libro El mundo de Sofía? Sí. En el mundo de Sofía lo explicaban como si saltabas 2 veces en el mismo río, saltabas realmente sobre el mismo río. Claro, eso es una cosa, es algo así. Claro. Es algo así. Entonces, da mucho miedo. Es que da miedo. Las formas o el fondo, ¿no? A mí me gusta pensar que cada día puede ser si lo necesito. Que ese es el punto. Es que yo creo que todo lo hacemos por necesidad. O sea, creemos en un Dios porque necesitamos ese Dios concreto. En unas sociedades necesitan un Dios concreto, en otras otro Dios concreto. Otros no necesitamos un Dios tan así, puede ser más etéreo. Necesitamos las religiones de alguna manera para regir la moral. Las religiones más guerreras creo que se hicieron para pueblos guerreros que en ese momento necesitaban pelear. Luego ya fíjate la que nos ha traído, ¿no? Pero yo creo que todo lo hacemos por necesidad. Claro. Y por eso hay que ser muy conscientes de cuál es la necesidad a la que responde nuestros actos, ¿no? Claro. Y en ese sentido, cuando necesitamos certidumbre, porque yo te decía, hay días que necesito pensar que el sol es otro, que el aire es diferente y que todo se renueva, ¿vale? Pero hay otros días que necesito sentirme segura y abrazar la cotidianeidad y decir, y las rutinas, por eso amamos las rutinas, y este es nuestro banco, esta es nuestra canción, esto es nuestro no sé qué, vamos a casa de los abuelos tal día, y siempre repetimos lo mismo. Me voy a cargar. Nah, sin problema. Siempre repetimos lo mismo porque también necesitamos eso, igual que necesitamos reconocer patrones. En las caras, en las cosas, en los fenómenos, en el día a día, en el tiempo, para tener esa sensación de cotidianidad y de estoy seguro. No es todo nuevo todo el tiempo, ¿no? Porque si no sería el mundo de Alicia. Ya, eso es, claro. Que no en vano está en el país de las maravillas. Sí, claro, pero claro, si no tienes algo cierto, algo sólido sobre lo que fundar, a lo mejor producir o generar algo para poder sobrevivir, vivir. Claro, o sea, sí, puede ser complicado. Puede ser complicado si todo se está deshaciendo, claro. Sí. De todas formas es eso, o sea, una cosa es que no lo sepamos y una cosa es que sea cierto. Exacto. Una cosa, o sea, aunque no lo sepas, puedes estar en lo correcto, pero nunca lo vas a saber. Exactamente, por eso creo que Paco Capella puede tener razón o no. Claro, eso es, justo. Y eso, pero eso le causa, o sea, el o no le causa tantos problemas a la gente, sí, a él, randianos, pero a él también. A él, que no es randiano, le molesta bastante. Claro. A lo mejor es lo que tú dices, ¿no? Que hay una preferencia, una necesidad de certidumbre, necesidad biológica, no una necesidad lógica, sino que hay una preferencia. Pero es una cosa, eso es animal. Sí, animal, por supuesto, claro. Nosotros necesitamos saber dónde está la fuente de comida, dónde está el río, para ir a... Si no, nos perdemos. Claro. Entonces necesitamos saber dónde está el río siempre para volver a ir beber cuando tenemos sed. Y así todo. Sí. Oye, mira, voy a preguntarte, porque tengo aquí preguntas liberales, libertarias, que seguramente mucha gente estará interesado. Ya os podéis conectar otra vez. Nosotros que nos gusta el rollo esotérico, el rollo, pues eso, más espiritual, a lo mejor hay gente que no tanto. A mí me gustaría que hubiera gente que seguro que no. O sea, no, ¿verdad? Hemos perdido todos los 22 que estaban en la audiencia se ha hundido, ¿no? Volved. Te quería preguntar sobre tu libro, Las tribus liberales, y más concretamente sobre tu definición del libertarismo, los libertarios. ¿Qué son, o si los describes en el libro? ¿Qué parte dentro de todo el árbol liberal, ¿no?, que tenía en la portada ocupan? Si hay alguna distinción entre liberales y libertarios, si la haces en absoluto, o bueno, o sea, que nos describes un poco, porque cuando vino aquí Bastos, le pregunté, por supuesto, sobre el tema. Tú sabrás Para que Bastos yo soy una hippie, tienes que saberlo. Y toda la audiencia que queden, los tres, están pensando, es que eres una hippie, después de lo que has dicho, y de llevar tatuajes, desde luego. Mira, estuve 20 minutos, y me excuso públicamente, estuve 20 minutos con Bastos discutiendo por qué yo no llamo a nadie de usted. Yo a él no le llamaba de usted. Tuve un problema también con Huerta de Soto, que le llamé de tú, él me llamaba de usted, yo le llamaba de tú, y no... Al final acabó todo bien, y con Bastos también, pero es que no, me resisto, igual a lo mejor por una personalidad de fondo hipiosa, pero no me... O sea, a lo mejor también por el mundo anglosajón, porque crecí mucho con el mundo anglosajón y allí no hay distinción, es you y you. Hey you. Eso es.
Y entonces a mí o sea, me suena como a, iba a decir heteropatriarcado, pero me suena como a un tipo esa palabra de hegemonía. Solamente es superada por empoderamiento. Sí, es un empoderamiento de las clases. Supercalifragilístico. Pero, o sea, mi argumentación era de que o sea, que no porque yo no conforme a la forma preestablecida de llamar de usted a una persona que o no conoces o que tienes en alta estima, la estás respetando más o menos. Por ejemplo, Jesús Huerta de Soto, le pedí una entrevista, él me la denegó un poco de malas formas, pero llamándome de usted. Seguía habiendo malas formas ahí, entonces yo, ¿sabes? Lo denoté, lo resalté y le dije, pues eso, que eso no eran formas, pese al usted, y yo le estaba llamando de tú. Eso? Sí. Y no, pero al final muy bien, al final estuvimos charlando un buen rato y muy bien, pero a mí me molesta cuando la gente no me trata bien a mí o no tratan bien a otros, y salto. A ver, la vida son rituales, no es que te vaya a intentar convencer, pero hay rituales. Entonces, tú puedes no seguir los rituales, pero te arriesgas. Sí, cierto. Te estás señalando, estás diciendo focos a mí. Como la pantoja. Sí, pero, o sea, a ver, no es que yo en mi vida no haya seguido esos rituales, conozco bien esos rituales, yo vengo de esos rituales, yo usaba esos rituales. Sí, no, ya, pero lo que quiero decir es, en el momento en que dices no voy a seguir esos rituales, tú ya sabes que va a haber gente que adora esos rituales porque considera que el ritual es lo que representa el ritual, que es como lo de la imagen y lo que representa la imagen. Ya. O sea, una cosa es lo que representa la imagen y otra cosa es la imagen. O sea, esa estatua no es Buda. Ya. No sé si lo sabes. Sí, no, claro. Es una imagen. Cecine Pain Pip, ¿no? Eso es. Entonces, el ritual, mucha gente cree que el ritual representa el respeto. El ritual de respeto es el respeto. Y no, el ritual solo es la manifestación. Eso es. Entonces, yo eso lo entiendo, pero hay mucha gente que no. Claro. Entonces, yo creo que ahí te tenías que haber tenías que haber cedido tú, simplemente porque obviamente tú eso lo entiendes y él no. Ya. Es cierto. Por desgracia... Estoy convencido, es un facilón. No, yo quiero ser razonable o pretendo ser razonable. O sea, entiendo eso, simplemente que depende qué quieras ganar, ¿no? O sea, si lo que quieres es provocar... No es que hay gente solamente entra por ahí, sí. O sea, y no entiende otra cosa, porque es lo que han aprendido. Y normalmente cuando a ti te cuesta o cuando es algo forzado que has tenido que aprender, la M con la A mal, no sé qué, ¿por qué la gente mayor, por ejemplo, recuerda las cartillas de cuando estudiaban de niño? Porque es una cosa que han tenido que memorizar tanto y de una manera tan tal y tan de pequeñitos. A Jesús Huerta seguro que con 5 años le estaban enseñando formas modales, a estar en la mesa así, igual que a Pedro Esbarza, igual que a Bastos, por ejemplo. Entonces, como lo tienen tan arraigado como la M con la A, ma, no van a entrar por otro sitio, porque lo tienen ya aprendido desde niños. Pero a mí también me lo Sí, pero sois inculcaron. diferentes. Sois diferentes. Ya no es cierto, pero aún así me sorprende que... Porque mucha gente me estaba diciendo, no, es que tú con gente más mayor en las entrevistas vas a tener problemas, tal... Y obviamente tenían razón. No, bueno, me lo dijeron a posteriori, pero eso no significa que vaya a tener problemas, o sea, lo puedo fingir, puedo simplemente pues seguir la inercia. No es fingir, es amoldarte a su código. Sí, pero... De comunicación. Pero esa su ¿Tú código quieres comunicarte con él? Eso es. Si quieres... Pues tengo que fingir. Tengo que fingir que estoy... No, pero escucha, tengo que fingir... Tienes que hablar su lenguaje. Claro. A un sueco que no habla nada más que sueco, le intentas hablar en otro idioma y no. Entonces, hay gente que solo sabe ese código de comunicación que se respetan los rituales de respeto, de no sé qué. Sí, pero es que esos rituales son un espejismo, o sea, bueno, lo estabas diciendo ahora. Pues lo siento por ellos. Claro, pero sí, claro, si quieres... Yo no los sigo, quiero decir. Ya no a mí me da igual, pero entiendo que hay personas que se molestan y yo no quiero molestar a la gente por un problema de código de comunicación. Es que fíjate, ahí igual diferimos, a mí no me importa molestar. ¿A la gente gratuitamente? No gratuitamente, pero si es por una buena causa... No, por supuesto, si es por una mala causa... El código de comunicación tampoco... Ya, pero si es por... O sea, el problema es que yo creo que me trae molesta más... mucho más pagar impuestos. Bueno, eso está a años luz, claro, pero, o sea, me refiero que el crear ese tipo de lenguaje, yo creo, y esto la izquierda lo conoce muy bien, los libertarios a veces no... entienden o no quieren ver la importancia del lenguaje en la cultura, en cómo se comporta la gente. El emplear ese tipo de palabras, el llegar a una persona que tienes en alta estima y tener que utilizar un lenguaje determinado, cambiar y dejar de llamarles tú, llamarles usted, o emplear, ¿sabes?, unas formas y tal, yo creo que eso
enquista, calcifica un tipo de sociedad que a lo mejor no es la más preferible. Es decir, si tú tienes respeto por una persona, no tienes por qué seguir unas formas determinadas. O sea, puedes perfectamente... Es una batalla, entonces. Ya te veo. Una batalla del lenguaje, sí, puede ser. Pero por eso, o sea, yo no gratuitamente nunca... O sea, si fueras progre serías de miembros y miembras. Bueno, sería de el lenguaje más eficiente, por ejemplo. O sea, yo creo en la eficiencia. Entonces, si tenemos que estar utilizando dos determinantes cada vez que hablamos de una cosa, eso es muy poco práctico. Pues entonces digamos miembra. Fíjate, mira lo que te digo. Incluso puede que me inventara un tercer género neutro. Miembre. Miembre, lo que sea, pero eso tendría más sentido que utilizar los dos. Eso es poco práctico, el tener que estar diciendo uno, otro. Pues te inventas uno y medio, como el lo, ¿no? El lo o el das, por ejemplo, en alemán, que tienen un pronombre neutro, y si no sabes lo que es, pues utiliza el neutro. Por coherencia lógica, simplemente por coherencia y por eficiencia. Bueno. Entonces... Pero sí, cuando es una causa justa, a mí no me molesta molestar. Hay gente que sí, hay gente que pues prefieren no quemar puentes, ¿no? Y prefieren no arriesgarse. A mí sí, a mí el riesgo no me es algo que me molesta. A mí mucho. Tampoco, pero esa no es mi batalla, quiero decir. No es tu batalla, vale. Yo voy por otro lado. Claro. Probablemente porque, no sé, iba a decir algo que no... Probablemente porque soy mujer. Mi batalla es otra. No sé. Sí, bueno, sí. ¿Tú crees? Sí. Oye, antes me estabas criticando diciendo que no creías que a lo mejor hubiera determinados patrones dentro de los negros, estábamos hablando, dentro de las mujeres. Sí. ¿Tú crees que sí que hay patrones que coinciden más las mujeres en determinadas conductas y dejamos con asterisco hombres? La pregunta de la definición de libertad? Sí, por supuesto. Vale, ahí está aparcada. Sí. Así funciona el podcast, de todas formas. O sea, nosotros vamos dando saltos y al final llegamos. Yo creo que estamos genéticamente diferenciados. Es una obviedad como la copa de un pino. O sea, en nuestra química, nuestra fisiología, nuestra psicología, nuestro modo de comportarnos solos, en compañía de otros, nuestra manera de expresarnos, nuestros códigos de comunicación, nuestros intereses y preocupaciones son diferentes. Son diferentes y estamos determinados genéticamente. Fantástico. Bueno, ni mejor ni peor, quiero decir, eso es así. Y es verdad que las mujeres tienen una tendencia y los hombres tienen otra tendencia. Y hay una ¿cómo se dice? No es una pauta predeterminada que te induce a una única manera de comportarte, pero sí una esa es la palabra, predisposición. Vale. Hay una cierta predisposición, pero eso no quiere decir que la sociedad tenga que agarrar esa predisposición e imponerla a fuego a todo el mundo. Entonces, eso es lo que pienso de los hombres, las mujeres, los altos, los bajos y todos, ¿no? Es decir, la predisposición genética te lleva a tener ciertas tendencias, pero unas en un grado y otras personas en otro grado. Los hombres, a lo mejor, pues por ejemplo, esto es lo que hablaba con Paco Capella. El hombre intenta reproducirse el mayor número de veces y fíjate cómo funciona, pues emite millones de espermatozoides, no sé qué. Nosotras tenemos uno, que ahí estamos esperando que venga el espermatozoide, el listo, el rápido, que el venga más listo, ahí como, sí. Joder, a ver si, ¿no? Como en las películas te lo enseñan. Eso es así. Oye, o sea, así es exactamente como sucede. Vale, bueno, no es que yo... Quiero decir, es así realmente como sucede. Y es verdad que la mujer, por más que digas, bueno, no, es que esta es una moderna... Bueno, tú analizas con la moderna cómo... ¿Por qué hace lo que hace? ¿Y qué siente o qué deja de sentir? Y que no sé qué. Muchas veces tiene un comportamiento impostado de quiero ir contra el cliché que se hace sobre las mujeres. Fenomenal, estás siguiendo el cliché. Estás yendo contra el cliché, estás aceptando el cliché y estás luchando contra él. Muy bien, existe el dragón, ¿no? Sí, estás luchando contra el dragón, existe el dragón. Vale, fenomenal, muy bien, un pin para ti, date una palmadita. Entonces, esa es la mayoría del feminismo actual. Por otro lado, el que exista esa tendencia a comportarse más cooperativamente o a ser más pasivas a la hora de dejar que... No se trata de dejar que nos entren los hombres en la discoteca, no es una cosa tan superficial, pero sí es verdad que queremos ser deseadas, queremos ser no sé qué. El hombre quiere ir y conquistar, o sea, el hombre caza en general. No quiere decir que no haya mujeres que no cacen, ni quiere decir que esto es A... O sea, no es binario, la respuesta no es 1-0. Aquí hay millones de grados. Y hay hombres que cazan, pero de otra manera. Y hay hombres que cazan menos, y hombres que no quieren cazar. Quiero decir,
una vez dicho eso, dejar que la gente haga lo que le salga. Si, lo malo es que tanto las machistas, las mujeres machistas, que suelen ser de derecha, tradicionales y tal, como las megafeministas o las feministas exclusivistas, excluyentes, perdón. Excluyentes. Las feministas excluyentes que dicen, así es como tiene que ser la mujer libre. Si no eres así, pues estás sometida al heteropatriarcado. Ven que te empodero un poquito, ¿no? Y dices, Dios mío, qué miedo me está dando. Claro. Dame una caña con unos, yo qué sé, deja de hablar así, ¿qué te pasa en la boca? Ese tipo de cosas. Entonces yo lo que creo es que ni una ni otra tienen derecho a imponer nada. ¿Que existen tendencias? Sí. Pero los clichés existen en unos sitios más y en otros sitios menos. Las cosas cambian y se cambian con actitudes espontáneas. Yo, si creo en algo, es en el orden espontáneo. Entonces, deja. ¿Quieres cambiar las cosas? Bueno, pues induce, crea una masa crítica, pero no lo impongas, ¿no? Y eso es lo que opino. Claro. Siguiente pregunta, la de la definición. La de la definición. Está muy ligado con lo que estoy diciendo. Es súper ligado, claro. Porque yo creo que hay un gradiente de libertad asociada a responsabilidad individual. O sea, libertad y responsabilidad individual van unidas, para mí. Si no, lo que eres es imbécil, ¿no? O sea, es lo de ¡viva la vida loca! ¡Ay, venga, todo es la juerga, padre! Tú eres idiota. Lo vas a tener un resacón después, ¿no? Igual que lo contrario de no, porque eso es libertinaje y todo bien pautado por la moral. Pues otro idiota, ¿no? ¿Para qué? Realmente es que no funcionamos así. Claro. ¿Eso no quiere decir que yo no creo que deban existir reglas? No quiero decir eso. ¿Eso quiere decir que yo creo que la moral se regula? No, tampoco quiero decir eso. Dentro de el absoluto de la libertad individual, la anarquía pura y la dictadura pura, hay un montón. Y ahí cada uno se pone donde quiere y puede. Es decir, donde su personalidad, sus principios y su cultura le dejan. Claro. Le dejan. Claro. Porque no todo el mundo... La libertad es muy incómoda. O sea, la libertad es súper incómoda. Es mucho mejor que te digan... Tú vas a un sitio, a un restaurante, y te dicen... ¿Qué quiere comer? ¿Tú qué dices? ¿Qué hay? No, bueno, tú igual no, porque eres un poco así, ¿no? Pero sí. En general la gente... Piensa en la gente normal, la señora que va a mi lado en el metro, que siempre saco el mismo ejemplo. ¿No? Vale. Porque yo siempre digo la misma señora. No. Entonces, bueno, pues la señora que va a mi lado en el metro, dice, pues ¿qué tienes? Carne, pescado y verdura. ¿Qué tipo de carne? Y está buscando que te digan Whopper. Y tú ya sabes, el estándar. ¿Ves? La búsqueda de regularidades. Un Whopper, y entonces, cuando tenemos el estándar, decimos, pero sin cebolla. Ya. Sin cebolla y con pepinillo. Porque a pesar de buscar la estandarización y las regularidades, necesitamos identificarnos como... Pero eso es la historia de nuestra vida desde que somos seres humanos que vamos por la calle, ¿no? Pero que se acote bien, ¿no? O sea, que se vaya Exacto. O sea, nosotros necesitamos un estándar de decir, quiero ser libre, pero, a ver, grado 3. Pero ¿me puedo teñir el pelo? Y no quiero llevar burka. O sí quiero llevar burka, pero quiero poder trabajar. Quiero poder conducir, pero no quiero no sé qué. Entonces... Dentro del estándar buscamos nuestra parcelita pequeñita, nuestra, ¿no? Nuestro adosado, ¿no? Para sentirnos súper libres dentro de nuestro pequeño adosado. Y en ese sentido creo que los libertarios están en un grado más cercano a la libertad individual absoluta que los liberales clásicos, ¿no? Luego está la perversión del lenguaje en inglés, que liberal es como aquí socialdemócrata, ¿vale? Pero vamos a utilizar el español como... Entonces, está el liberal o el liberal clásico, que es minarquista, que es... Dices, ya, pero ¿como cuánto? Que es como, pégame, sí, pero ¿como cuánto? Igual. Quiero un gobierno, quiero un Estado, y además es muy parecido. Róbame, ¿cuánto quieres que te robe? Pues exactamente igual. Y entonces ahí está el que dice, no, yo solamente ejército, tal, cual, no sé qué. Pero fíjate, mi ejemplo favorito es Adam Smith. El superdios, Adam Smith. Cuando Adam Smith, creo que es en el libro 5, empieza a definir las funciones del soberano, ¿no? Las tareas del soberano, o sea, las funciones del Estado, vamos, hablando en siglo XXI. El tipo no te creas que lo tiene claro. Es muy inteligente, o sea, es un tipo que lo hace muy bien,
Pero no es una lista lo que propone. O sea, dice, bien, defensa y seguridad individual. O sea, defensa de la nación, seguridad individual. Justicia. Y ya llevamos ahí ejército, policía, tribunales, ¿no? Que ya es mogollón. Y además vamos a poner todas esas infraestructuras necesarias para que el mercado funcione. Y que la iniciativa individual no puede asumir porque los costes son excesivos. Bien, pasamos por ahí. Siguiente. Y además vamos a añadir todas esas obras, pues los hospitales, que la iniciativa privada, todo aquello que es un bien para la sociedad, pero que la iniciativa privada en ese momento no quiere asumir. Lo que quiere decir. Y si quiere de repente, siempre mejor la iniciativa privada que la pública, para Adam Smith, ¿no? Vale. Ahí, eso no es una lista cerrada. O sea, de ahí, es verdad que luego elabora más, ¿no? Pero de ahí tú no puedes decir, está diciendo, a ver, como si quien recita el menú, chopito, no sé qué, pues igual, las carreteras, los colegios, los hospitales. No está diciendo, ¿qué es en esta sociedad aquí y ahora? ¿Qué es eso que la iniciativa privada no alcanza a financiar? ¿Qué es aquello que no alcanzamos a ofrecer competitivamente en el mercado? Y aún así es necesario. Claro. Así es como me lo explicaron a mí, pero a mí también me lo explicaron en un colegio inglés, o sea que también partían para casa. La conclusión es, bueno, pues aquí hay un wide range y ahí tú te sitúas. Claro. Y luego tienes que ser muy consciente que si te sitúas donde puedes. O sea, tú no dices, yo quiero... No. Tú puedes querer ser mega libre y tal, pero a lo mejor tienes demasiado miedo. Otra vez. Eso es. Tienes demasiado miedo y prefieres que te den tu pauta y quieres todo bien pautadito y esto así, y quiero que me digan a qué colegio tengo que llevar a los niños. Es que también, fíjate, esa definición es curiosa. Y hablando antes, como estábamos hablando de los griegos, concuerda más con la definición de libertad que creo que ofrecía Aristóteles o Platón, que decía algo así como que la libertad es la ausencia de necesidad. Es cuando ya tenías las necesidades cubiertas. Es muy, muy zen. Es por un lado muy, muy zen, pero por otro lado abre la caja de... Hasta luego, Guille. Abre la caja de Pandora con la planificación central, con el Estado gestionando tu vida, porque ¿qué son las necesidades? Porque a partir de ahí se supone que ya hay unas necesidades que se pueden describir. Entonces ahí llega gente y dice, estas son las necesidades, llamémoslo... Ese es el punto. Claro. Las necesidades existen. Sí, claro, eso es... Vale. ¿Qué va antes? O sea, ¿quién decide qué son necesidades? Claro. Porque si hay un gobierno que dice, no lo sabes, pero yo sé que tú necesitas empoderarte, ya está. Claro. Ya tienes todas las políticas de género. Se nota, ¿no? Que me da rabia. Tienes todas las políticas de género, número y de todo tipo, ¿no? Pero yo me acuerdo una charla que di en la Universidad de Verano del Juan de Mariana sobre precisamente las políticas de género. Y entonces me fui a los orígenes. Siempre hago lo mismo, siempre hago la misma rutina. Cojo la palabra e intento buscar el origen y empiezo a rastrear de dónde proviene. Entonces empecé a rastrear género, políticas de género, de dónde viene, o equidad y todas estas cosas. Bueno, no te puedes imaginar la cantidad de dinero que se han gastado esta gente solamente en llegar a definirlo. ¿Por qué? Pues porque un día... Yo siempre me imagino todo como películas de Monty Python, todo. Okay. O sea, la vida para mí es así. Jerry Lewis, igual, lo mismo. Entonces se reunieron y dijeron, empezaron a hablar de, claro, no van a hablar de políticas de sexo. Roxanne y la luz roja, ¿no? No, estaban hablando de política, porque sexo es que es como decir culo, qué horror ha dicho, mira lo que ha dicho. Claro. Entonces sexo no vende, eso vende a los guarrillos y las guarrillas estas de izquierda, hippies, que sois unos hippies, pero a la gente de bien no. A la gente de bien, ¿cómo le vendemos el tema? Hablamos de género. ¿Y cómo definimos el género? Y alucinas. Porque uno pensaría, el género es el sexo. No. El género es la expectativa de posibilidades. No me acuerdo exactamente, está en la charla, pero es que la vi el otro día y se me lloraba de risa, claro, porque realmente me acuerdo cuando lo estaba buscando, no me lo podía creer, porque la ONU y la Asociación de los Sabios del Mundo Mundial, que dictan todo, dictaron también qué es el género. Y el género es las expectativas, o las políticas de género son las políticas que cubren
las expectativas que se tiene respecto a lo que deseas, lo que necesitas, lo que sueñas, lo que haces, lo que no sé qué. No. Todo para eludir dices, sexo. Claro. Y dices, a ver, ¿qué es esto? Ya. Cuéntale esto al pueblo, a ver si tienes narices, ¿no? Que no te lo va a comprar nadie, ¿no? Porque claro, si tú vendes, hay que estar en contra de la violencia de género, hay que estar en contra de la violencia. Y mucho más en contra de la violencia del fuerte al débil. A veces la mujer es más fuerte, ¿eh? Quiero decir que hay hombres chiquitillos. Y débiles son los niños también. Eso es. Los niños... No, un azote... Menudo azote se te tenían que haber dado de niño. No. Vino aquí la semana pasada Laura Mascaró y le estuvo hablando sobre esto. Hay un filósofo en internet muy famoso, Stéphane Molyneux, no sé si te suena. Sí, claro. Bueno, pues Stéphane Molyneux no para de dar, o sea, su principal enfoque dentro de la filosofía es la no violencia contra los niños. Él, que también es anarquista, habla de que la violencia como los niños, él la entiende como el origen del Estado, en gran medida. Ahora se está templando un poco en ese debate, pero originalmente decía que él pensaba que el que se negociara con nosotros mediante violencia, es decir, se impusiera a la fuerza el tributar con impuestos o el mandarte a hacer algo, eso, el origen lo tenían los padres. O sea, la causa venía de que los padres educaban a los hijos con violencia, forzando a determinadas conductas por la fuerza, no mediante la negociación, que es lo que él propone. Es decir, que en vez de intentar razonar con los niños... Yo no estoy segura de eso, ¿eh? Yo tampoco, digo Cuando que eso es lo que propone. A Douglas North, por ejemplo, y el origen del Estado, según los institucionalistas y tal, está muy claro, sí, que la propiedad privada antecede al Estado, ¿vale? Pero el origen del Estado como no necesitamos, a mí no me da tiempo a trabajar, a cultivar la tierra, o sea, el Estado aparece cuando aparece la agricultura. Y primero la propiedad privada y luego el Estado. Entonces, yo no puedo cultivar la tierra y además estar pendiente de que venga el de la otra tribu a llevarse la cosecha. Te doy las armas, yo a cambio te alimento para que tú te dediques solo a protegerme, a mí y a mi familia. Casi el señor de las moscas estás describiendo. Sí, es claro, esa es la idea. Esa es la idea. ¿Qué es lo que pasa? Que en un momento dado te puede tocar... Igual que te puedes tocar un tipo que cultiva que sea bueno y otro que sea malo, y entonces te envenena para quedarse él con tal, te puede tocar el que de las armas, el primo de Zumosol, bueno o malo. Entonces, fíjate que la comparación esa pues yo sí creo que tiene que haber gente que te defienda. Yo, desde luego, yo sola no me puedo defender. O más, a lo mejor sí, ¿no? Pero sí entiendo que no es creíble lo de todas las mujeres tienen que hacer jiu-jitsu, boxeo, defensa personal. Pues habrá mujeres, en mi colegio, en gimnasia deportiva, pues yo era muy buena, pero había algunas que es que las pobres y te miraban como diciendo, es que no puedo. Yo les intentaba ayudar, pero no. Cada uno tiene su constitución física y esa gente tiene derecho a ser defendida. Entonces a mí me parece muy bien lo de, si tú quieres te defiendo y me pagas para que yo te defienda, me parece genial. Ahora, que lo del Estado te diga, un momentito, y esta es la esencia del Estado para mí, no es solo la violencia, es el decirte... Yo te digo qué necesitas, de qué te tengo que defender y todo, yo te lo digo. O sea, yo decido por ti. No es solamente el hecho de ser los dueños de las armas, ¿no? O quienes se han hecho con las armas, porque eso ya existía antes. La división de trabajo, pues las mujeres se quedaban en la aldea, los viejos enseñaban a los niños a tirar con la para cazar el mamut y las abuelas enseñaban a las chiquillas a tener hijos y qué es lo que les pasaba en sus cuerpos y a hacer la comida y a buscar las raíces y no sé qué. Entonces, la división de trabajo existe desde hace mucho. Entonces, para mí la esencia del Estado no es solamente la violencia, es la violencia y el uso de yo sé lo que tú necesitas y te lo voy a dar coactivamente. Claro, coactivamente. O sea, es la coacción, pero no solo la coacción. Concuerdo al 100% con lo que estás diciendo. O sea, no, yo tampoco creo que el que... O sea, que predispongas, ni siquiera creo que predispongas más a un niño cuando empleas la violencia al negociar cuando son pequeños. Ni siquiera cuando son ya no pequeños, sino cuando son un poco más mayores, porque cuando son muy, muy pequeños a lo mejor no pueden entender lo que tú les estás diciendo y lo haces. O sea, es la única medida para salvarles la vida. O sea, se van a meter los dedos en el enchufe y por mucho que les expliques que el enchufe les va a matar, lo van a seguir haciendo. Yo metí los dedos en el enchufe. Te lo juro.
Es cierto. No, pero fíjate, el tema es muy interesante porque hay un punto con los niños que es que les volvemos imbéciles. La violencia va con el ser humano. Sí. No les podemos ocultar al ser humano. No quiero decir que les peguemos en plan, te voy a enseñar lo que es un hombre violento. ¡Fa! No. Pero tampoco podemos protegerles de todo. Porque entonces les hacemos... es como, imagínate un niño que para protegerle... Creo que hay una película que se llama La habitación, que va de eso, ¿no? Una madre que intenta proteger a su hija y la tiene encerrada en una habitación. Claro. Entonces no le da la luz del sol, los músculos se te atrofian. O sea, tú te tiras un mes en la cama porque tienes... O incluso te rompes una pierna y la tienes inmóvil tal y se te queda... hecha una porquería, tienes que ejercitarla para que se ponga igual que la otra, ¿no? Pues no también. Sí, sí. No, entonces, bueno, pues exactamente igual creo que pasa con la capacidad humana de los niños, de responder ante un acto de violencia, de responder frente a algo lo que no está bien, responder frente al abuso, responder frente a la humanidad, pero entre sus pares. Entre sus pares, es decir, niño con niño. No el mayor le dice al niño, pues entonces sí se convierte en Estado. Yo sé lo que tú necesitas, tú no lo sabes. Claro. Y no estoy diciendo que los mayores no sepamos lo que los niños necesitan. Ya. Porque los niños tienen su mentalidad. Mejor que ellos, claro. Claro, no tienen sentido del miedo, ni del riesgo, ni de no sé qué, y se van ahí... ¡Oh! Sí. Igual que también tienen una resistencia al dolor determinada. Si nosotros nos tuviera que salir los dientes, o sea, no podríamos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, su química va cambiando para poder sobrevivir. Claro. No, lógico, como es lógico. O sea, sí, totalmente. O sea, con lo único que ya te digo, con lo único que no estaba del todo de acuerdo que dijiste antes, es con, y entre comillas también, es con la idea de que la gente no necesariamente tiene que procurar su propia seguridad o diferenciar. O sea, yo vengo de una escuela del pensamiento que se llama el anarquismo trascendental. Curioso término. De Emerson. No podemos... Ah, Emerson, vale. Sí. Si me dices Emerson... Ya. Y entonces, anarquismo, no puedo con más trascendentalismo. Familia, más anarquismo. Más anarquismos. De izquierdas, de derechas, no sé cuántos, los otros. Esto es anarquismo. No lo he puesto en el libro. Qué disgusto, por favor. Oye, pues fíjate, o sea, para mí es el más importante de todos. Porque lo que dice él es que para que haya, bueno, al menos es su versión de la anarquía, dice que para que la anarquía acabe fraguando, acabe asentando raíces, hace falta que la gente tenga al menos una capacidad mínima para poder solventar sus propios problemas, claro, sin ayuda de nadie. Sí, pero eso no implica que tú, si viene el primo de Zumosol a pegarte, tengas que pegarte. Y te voy a poner un ejemplo muy estúpido, pero muy claro. Solo en casa, sí, la película. Son 3 malos, ¿no? Sí. ¿Eran 3? No, dos malos. Tengo que volver a verla. Son 2 malos, malísimos, grandes, fuertes, expertos en la maldad y torpes, pero expertos en la maldad. Y el niño es un mierdecillas, o sea, es ahí de dilucho, tal, no sé qué, pero se las ingenia. Oye, ese niño era superdotado, o sea, lo pintaban como que no tenía ningún peligro, pero luego el niño ese, entre lo de la bañera, lo de las pistolas, lo de... O sea, ya no solamente... ¿Se enfrentan físicamente? No. No. O sea, ¿boxea con los tipos? No, vale. Sí. ¿Dispara? No. Les pone chinchetas. Lo que su mente infantil descubre, sabe defenderse. ¿Verdad? Con las canicas también. Sí. Madre mía. Es una película horrorosa, tengo que decirlo. A ver, no me gusta esa película. No, pero, o sea, lo que me refiero... Saco el ejemplo porque yo sí creo que hay que enseñarles a los niños que se puede uno defender. Ah, vale. Ok. Pero que tienen que utilizar su inteligencia. De muchas maneras. Y sus recursos. Que a veces su recurso es al primo de Zumosol, yo qué sé, hacerle burla, minimizarle de otra manera, ignorarle, o pegarle, o yo qué sé, no lo sé, pero enfrentarse. Yo no digo que no haya que enfrentarse. Lo que digo es que esa niña, amiga mía del colegio, que no se le daba bien la gimnasia deportiva y que no era fuerte y que no sabía jiu-jitsu y que jamás iba a poder defenderse físicamente, seguro que sabe una manera de evitar ser agredida. Porque en realidad no se trata de enfrentarte con el dragón así, se trata de enfrentarte con el dragón y conseguir que no te agreda. Claro. Y a lo mejor resulta que esa niña se pone a cantar y el dragón se amansa. Fenomenal. Claro. No nos interesa aquí
cortar cabelleras. Nos interesa no ser agredidos y seguir viviendo y sobrevivir, ¿no? Claro. Pero de todas formas, o sea, y siguiendo el ejemplo del dragón y la niña, ¿cuántas veces el dragón se amansa o la fiera se amansa? ¿Cuántas veces lo hemos intentado? Algunas veces, yo creo que a lo mejor evolutivamente los que lo han intentado no han sobrevivido tan bien. Yo no. Yo creo que son sociedades avanzadas las que amansan dragones. Vale, sí. Son sociedades avanzadas. O que crean... Es decir, sí. ¿cuáles son las mejores... las artes marciales son los mejores ejercicios para la autodefensa y tal. Y son los primeros que te dicen, no se usa para pelearte. Bueno, para agredir, o sea, bien, para defenderte, vale, pero no para... Sí. Exacto. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poco... y ahí, fíjate, las mujeres lo tenemos muchísimo, lo sabemos muchísimo mejor que vosotros. Porque nosotros... tenemos una constitución en general física mucho más débil y hemos aprendido a manipular, a haceros daño psicológicamente, a ignoraros, ¿sabes? O sea, a muchas cosas que pues ya está aquí Las feministas te tienen que adorar, me imagino. ¿A mí? ¿Por sí. qué? No, o sea, es que lo que acabas de decir ahora, eso son... ¿Es muy machista? Yo creo que eso puede ser un motivo de... Expulsión del país. Sí. Sí, o sea, es que ya te digo, las feministas en cuanto se empiezan a sacar los defectos o las estrategias que tienen defensivas las mujeres, históricamente... No, es que no es un defecto. No, que va a ser un defecto. Si es una superación. Sí. Es decir, al revés. Nosotras no necesitamos pegar. Eso es que esa es la realidad. Es mucho más eficiente, muchísimo más eficiente. Claro, pues, pero aún así, en cuanto dices cualquier cosa que sea negativo, que pueda ser visto desde un ángulo... Es que no es negativo, es que yo no lo veo negativamente. Ya, pero ella ya, o sea... No te creas. Las feministas de tercera vía, uy... Te digo yo que no. Yo he tenido conversaciones que, vamos... Sí, yo también. Y las consigues convencer, bueno, igual a lo mejor... yo ya te digo, o sea, en cuanto eres hombre ya, por ser hombre, no quieren discutir. No es cuestión de que discutan y se quede esa trinchera en un argumento, es que no quieren discutir, la mayoría. Y las pocas que sí que quieren discutir se cierran en un mantra, ¿sabes? Que te repiten la misma frase, te dicen que todo esto es una opresión. Yo creo que hay que construir, o sea, creo que las discusiones tienen que ser constructivas y que las batallas también. Entonces, siempre te vas a encontrar este tipo de personas que es lo que decíamos al principio cuando hablábamos de otra cosa completamente distinta. Lo necesitamos. O sea, hay grupos de personas que necesitan enrocarse en ese tipo de cosas. Ya. Y luego existen hinchas de fútbol también, ¿no? Que dices, ¿qué hace ese tío? Sí. Tengo una anécdota muy buena, ¿puedo? Sí, hombre, por supuesto. Mi abuela Flora. Vale. Vivía en un piso muy alto, en Castellana. ¿Alto de techo o alto de muchos pisos? Sí, vale. En el 10º. Cada vez que había maratón por la Castellana, se quedaba así mirando y decía, ¿por qué corren sin que nadie les persiga? Claro. Vale. Hoy en día existe la fiebre del running y de no sé qué y no sé cuántos y esa gente no entenderá, o sea, mi abuela no entendía el tema y esa gente no entenderá que mi abuela pregunte. Igual que yo no puedo entender, a lo mejor, mira que me gusta meterme en todo, o sea, a mí no me gusta el fútbol, tengo que decirlo, soy del Real Madrid, pero porque por familia, inercia, por lo que sea, sí. Yo qué sé, porque son de blanco, no sé, sí. No tengo ni idea tampoco. Tengo un hermano del Atlético de Madrid, quiero decir, podría ser de cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, soy del Madrid. No sé quiénes son los jugadores del Madrid. Sí, Cristiano Ronaldo. Claro. Pero me confundo porque creo que había un Ronaldo además sí, y un Ronaldinho. Entonces, Cristiano Ronaldo y Ronaldinho los tengo identificados, pero después de investigar. Todos eran del Barça. Vale. Fueron del Barça, luego. Entonces, sí sé que Messi está en el Barça. Sí. Vale, y que es de Rosario, Argentina. Sé que está en el Barça porque es de Rosario y tengo amigos de Rosario. Oye, pero pues ya sabes bastante. Sí, pero ya no sé nada más. Vale. Sé que hay un tipo que yo le llamaba James, pero se llama James. Ok, sí. Y no sé en qué equipo está. Sí, ya sabes más que yo, ¿eh? Yo tampoco te creas que estoy muy puesto en el fútbol. Vale, pues a mí si hay algo que me puede gustar es montar bulla en Twitter con el fútbol. Claro. Pero por diversión, o sea, como también comento Eurovisión y veía Miss España, o sea, esas cosas, ¿no? Pero por entretenerme. Pero hay gente que de verdad se lo toma. Ya. Acabo de caer. Mi reputación no acaba haces de bien, pero ¿por qué no te vas a reír? O sea, me da exactamente igual, ¿eh? Pero decir. Claro. Pero cuando hablo de hinchas de fútbol me refiero a esta gente que es capaz de pegarse. Ah, sí. Y dices, vamos a ver. Al fin y al cabo, es que eso es parte... son 11 tipos pegándole una pelotita, con mucho arte, súper fuertes. Ya, pero yo me quedo con el que estudia el cerebro.
aunque sea un vainas, ¿sabes? Físicamente. También hay físicos, hay conferencias de físicos donde se acaban pegando, o sea, son muy viscerales también los científicos, ¿eh? No tanto, ¿eh? No tanto. O sea, yo no veo hordas de científicos por las calles con banderitas. A ver los hilos, ¿eh? O sea, hay... ¿Hordas por las calles? No, hordas tanto no. No, pero vamos a ver, ¿tú has visto las que se montan cuando hay fútbol cerca de los estadios? Sí, Es claro. espectacular. Claro. O sea, el otro día le pegaron a dos chicas porque estaban haciendo promoción de la selección española en Barcelona. Que les pegaron en Barcelona. Sí. Dices, vamos a ver, si están promocionando el fútbol, déjalas a las muchachas, o sea, que no. Tampoco. Entonces, es exactamente igual que hay ese tipo de hincha que necesita reivindicar lo suyo por alguna razón psicológica, sociológica o lo que sea, existen también estas mega feministas, mega machistas, mega no sé qué, mega no sé cuántos, que están ahí enrocados en su propio terreno y no saben salir de ahí. Y se lo pasan pipa, te lo digo. Sí. O sea, también hay entre los libertarios. Vaya si hay. Y entre los comunistas, sí. Son grupos humanos. Entonces, todos los grupos humanos pecan tienen tienen todos su ¿cómo se dice? Su espectro de... Sí, su espectro de... ¿no? Como, de gente, como ¿no? en el Belén. Sí, en el Belén tienes la Virgen María, el Niño Jesús, San José, los otros, no sé qué, el Caganet, no sé cuántos, el río. Hay roles diferenciados, ¿no? Exactamente. O sea, sí. Bueno, pues en todos los grupos existe el tal, no sé cuántos, la fea, la guapa, el otro, el envidioso, y tienes ahí todos los roles. Casi como roles arquetípicos, ¿no? Que se van supliendo según... Pero no es porque en un grupo o en otro yo creo que asumen su rol de diferente manera, ¿no? Y adoptan diferentes posturas, ¿no? Y luego está el que más odio, que es el que se lleva bien con todos. ¿Lo odias? Sí. No, quiero decir, que se lleva bien con Pobrecillo, todos. ¿no? O sea, si a lo mejor de está manera impostada. No. Cuando hay una persona diplomática que de verdad tiene buen rollo con la gente y se lleva bien con todo el mundo, a mí me encanta. Pero el que lo imposta, para sentirse súper guay, que es otra necesidad, ¿no? Y entonces ahí podemos empezar a hablar del altruismo, de la caridad y todas estas cosas, las donaciones, ¿no? Y... Eso en Estados Unidos lo llaman, porque todo lo que tú estás diciendo en Estados Unidos está multiplicado factor 1000. O sea, es increíble cómo en las universidades está pasando todo esto, pero a lo bestia. Por un lado, las feministas. Por otro lado, lo que estás diciendo ahora que se llama el virtue signaling, o sea, el estar significando virtud. Y sí, no, eso lo hace mucha gente allí, que lo que hacen es intentar posicionarse moralmente por encima, ¿sabes? O sea, intentar decir las frases... Bueno, eso lo tenemos aquí desde hace aquí mucho también, tiempo, ¿no? ¿eh? Sí. Oh, en fin... Ya te digo, o sea, sí, claro, o sea... Se llama el momento predicador. Pero sí, claro, o sea, hay gente que intentan, pues eso, posicionarse, incluso a lo mejor es una posición más en el Belén, ¿no? O sea, es el diplomático que está ahí, pues eso, para jugar sus cartas y dejar y diversificar pues eso, sus cartas. Es posible. Estoy viendo aquí que lo que te había... Mira, estoy aún en la pregunta 1. Madre mía. La pregunta que sobre los libertarios, sobre la distinción entre libertarios y liberales, te la quería plantear como la planteaba Bastos, a ver si estabas de acuerdo. O sea, sé que tú me has dado la definición de que los liberales es, pues eso, todo el espectro, y que luego los que creen en un Estado más chiquitito están a un lado, los que no creen en Estado... En absoluto están en el otro. Puede ser que ese sea más o menos el rango. Sí, más o menos. Quiero decir, hay blanco, negro y en el medio una variedad. Vale, ¿y cuál es el blanco? Yo soy blanco. Tú eres blanco, vale. María Blanco. No, quiero decir, no, es que si digo blanco o negro, no sé si es positivo o negativo. Sí, estaba de broma. O sea, lo que quiero decir es que es todo parte de lo mismo. Vale. O sea, yo parto de la idea de que la libertad es algo incómodo, que nos cuesta sobrellevar. Y que cada uno se posiciona donde puede o quiere. Claro. Y en ese sentido se posiciona hacia menos libertad o hacia más libertad. Siempre teniendo en cuenta que es libertad asociada a responsabilidad individual.
Es que según esa descripción la hice yo, pero es curioso porque esa descripción es la que yo pongo para los libertarios, no para los liberales. Porque yo hice también una microdistinción, también en parte en base a lo que decía Bastos, ¿no? De que los libertarios son aquellos que creen que el Estado es siempre negativo, mientras que los liberales creen que el Estado puede ser, o sea, es positivo. Tiene algún aspecto positivo, sí. Si tiene algún aspecto positivo y que en determinada forma, en determinado tamaño puede ser beneficioso o la forma óptima de gestionar una sociedad. Pero lo que tú estás diciendo es algo que se aproxima más a mi versión, porque yo lo desarrollo un poquito, y lo que digo es que, de acuerdo, o sea, compro la definición de que existe un tipo de gente, llamémoslos liberales, que creen que hay un tamaño óptimo de Estado, sin ser ausente uno de ellos, y luego están los libertarios, que creen que siempre el Estado es malo, y que luego hay una intersección en medio, llamémoslo minarquistas, que creen en un Estado muy chiquitito. Vale, yo eso lo veo como un gradiente. Sí. Por supuesto, la diferencia está en que los liberales creen que la coacción puede ser buena. Uh-huh. Y eso para mí éticamente es incorrecto. O sea, no puedes creer que la coacción es buena en todo caso. Excepto si el niño mete los dedos en el enchufe. Claro, pero es que estoy totalmente de acuerdo. Pero porque el niño no es un ser humano adulto pleno. O sea, es decir... Vale, hay seres humanos adultos plenos que no tienen toda la información sobre muchas cosas. Ya. Y luego hay seres humanos adultos plenos que tienen tendencias violentas. Sí. Quiero decir, lo que no podemos hacer es jugar a... ¿Vale que somos diferentes a lo que somos? ¿O que nuestra naturaleza es angélica? Pues no. Nosotros tenemos una naturaleza... no es ni buena ni mala, para mí. Es que me niego a decir... Bueno, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Por eso. Porque, por ejemplo, la violencia... te salva de muchas cosas. Por ejemplo, de que te coma el león. Claro. Y el león no está haciendo mal por comerte. Tampoco. Porque claro. Si tú fueras león, comerías también, ser humano. Quiero decir, que todos intentamos sobrevivir, ¿no? Entonces, a veces esos comportamientos que en un momento dado nos ayudan a sobrevivir, en otro momento dado perjudican al de al lado. Y tenemos esa tendencia a querer imponer. Todos, en mayor o menor medida. Yo tengo una amiga, es psicóloga, y me acuerdo que me contó por qué había ido ella al psicólogo, ¿no? Porque yo le decía, pero vamos a ver, tú es que eres súper centrada, moderada, nunca has dado problemas, has tenido una adolescencia maravillosa, buenas notas, buena amiga, buena hija, buena hermana, eres mona, en fin, cantas bien. Y lo tiene todo. ¿Quién es tu amiga? No lo diré en público. Luego te vendo la información. Me la vendes. Soy economista. Claro. Y me dijo, pues fui al psicólogo porque necesitaba rebelarme contra algo. O sea, porque no me rebelaba, ¿no? Entonces, al no rebelarte, al no empujar, no te defines. Entonces, ¿tú cómo haces músculo? Con resistencia, claro. Vale, pues necesitamos la resistencia. Necesitamos la violencia. Es una barbaridad lo que... Porque como ya me han echado del país las feministas antes, ahora me echarán el resto. Entonces, es necesaria la violencia. Y es necesario el barro, y es necesario el desahogarse, y en un momento dado llorar, reír, tener ira, porque todo es humano y todo sirve y existe por alguna razón. El miedo también. O sea, esto no es supresión del miedo, es control del miedo para que no te haga daño a ti mismo. Y que no controle Me acuerdo de un amigo que ya no está aquí, pero me decía siempre, se trata de que tú controles la situación, no que la situación te controle a ti. La situación te controla cuando te dejas llevar por la ira, te dejas llevar por el miedo, que no quiere decir que no tengas que tener nunca jamás ni ira ni miedo. Tienes que tener miedo para poder escapar de los peligros, y tienes que tener ira para enfrentarte a una persona más, ¿no? O para definirte a veces, ¿no? ¡Wow! Vale. Pero eso no quiere decir que te dejes llevar por ello, ¿no? Entonces, no sé por qué hemos llegado aquí. Sí, hemos llegado aquí por el tema de la imposición a los demás. Entonces, yo creo que a medida que la unidad de gestión o de convivencia, ya si somos 2 es diferente, que si somos 3, que si somos 5, 25, 200, 250.000, 3 millones, 200 millones. Entonces, la convivencia es más difícil cuanto más grande es la unidad de gestión. Y las reglas cambian, y la naturaleza de las reglas cambian. Por ejemplo, una familia no puede funcionar como un libre mercado. Una familia es comunista. Claro. Te he oído reírte. No, una familia es comunista. Sí, claro. Y está fenomenal. Funciona. Claro. Funciona. ¿Es coactivo? Pues a veces sí. Claro. A veces sí, pero es que tienen que existir esas reglas para que
todo funcione y todo fluya. Entonces, ¿son reglas aceptadas en plan, si quieres te quedas y si no te vas? Bien, sí. Lo que pasa es que, y aquí viene el tema de la libertad. ¿Hasta qué punto eres libre cuando con tu sueldo solo puedes o vivir en casa de tus padres o en una habitación de mierda con una gente que te impone unas reglas estúpidas o no? Bueno, pues esa es la libertad. O sea, nunca tenemos todos los recursos disponibles para elegir. A mí me encantaría poder elegir ir volando o caminando. Claro. Elegiría siempre volando. Pero no tengo alas. Es que está coaccionando mi libertad. Es el capitalismo. Claro. Entonces, hay que jugar con las personas reales. Y las personas reales a veces van a sentir ira y a veces no sé qué, a veces se van a pasar, otras veces no van a llegar, porque somos imperfectos. Que es que no nos hacemos una idea, pero somos imperfectos. Muy imperfectos. Pero eso no es necesariamente bueno o malo, es que somos así. Entonces, por eso existen las normas y por eso a veces hay que coaccionar en el sentido de esto es así y punto. Otra cosa es que tengas que esclavizar. O sea, yo creo que esto se hace y esto es Paco Capella, contratos voluntarios. Si quieres, sí, si no, te vas. Es que, bueno, pues insisto, esto es así. Si quieres y si no, te vas. Sí, venga, firmamos un contrato o chocamos las manos o hacemos así y ya está dicho. No, esto es así, vale. Mañana tú vas a la compra y yo pasado. Sí, pues ya está. Claro. Entonces, esos contratos voluntarios que en una familia son muy simples, en una sociedad son muy complejos. Muy complejos. Y cuando nos unimos para comerciar, para producir, etcétera, ya se convierten en empresas. Y llegamos a mi terreno, que es la economía. Gestionamos la escasez, solucionamos la escasez, podemos hacerlo, no. Y ahí, de nuevo, creemos que somos perfectos. Y no. No funcionamos con un ser en medio de un entorno con escasez que es imperfecto. O sea, un ser imperfecto en un entorno con escasez. Si no, si nos diéramos cuenta de que somos imperfectos, no existiría el socialismo. Porque a qué idiota se le ocurre pensar podemos calcular lo que necesita todo el mundo. Es que de no saber. Pero, ¿qué estás contando? Claro, es el menos malo o sea, es la menos mala de las vías, a lo mejor, el utilizar la coacción. Por ejemplo, en el caso de las familias, o por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de las sociedades de Dunbar, ¿no? Las sociedades pequeñitas de 100, 150 personas, donde a lo mejor el socialismo o la coacción por parte del grupo para que te concedan parte de lo que produces o de lo que tienes. Pero eso no es... A ver, eso yo creo que los contratos voluntarios no son coacción. Pero, por ejemplo, ¿a qué llama? Es que vamos a definir coacción. Ya. Incluso, ¿A qué es coacción? Vamos a imaginar un club. Digo que ahí puede ser preferible, no digo que eso sea bueno. O sea, ¿a ti te parece que las normas de un club son coacción? Nunca. Salvo que las normas del... Es que también, ¿sabes cuál es el problema? Y esto se lo decía a Bastos, creo. Que, a ver, el planeta... O sea, muchas veces a mí me dicen, es que no podemos ser autárquicos, un país no puede ser autárquico, un país tiene que negociar. Si los bienes no traspasan las fronteras, lo harán las tropas, ¿no? El ejemplo clásico. Sí. El problema es que hay países y países. No son todos los países iguales. Hay países más grandes y países más chiquititos. Tienes Andorra y Liechtenstein y tienes Estados Unidos y China. Entonces, dependiendo del volumen, del tamaño y de los recursos que tenga cada país, el país será más o menos autárquico. Pero no tendrá al 100%. Bueno, ahí es donde le dije yo a Bastos, es que el planeta Tierra si fuera un país, sería perfectamente autárquico. Si todo el planeta Tierra fuera un único país, sería autárquico. Es decir que... ¿Sí? Claro, porque, bueno, no sé, a lo mejor quieres que tuviéramos traer que pagar agua la luz de Marte. Al sol. Bueno, vale, pero... Vale. Bueno, vale. No, a ver, ¿te parece poco? El sistema solar, vale, no, estoy de acuerdo. El sistema solar sería un sistema autárquico. Si todo el sistema solar fuera España. ¿Te parece a ti que... yo no lo sé, pero no recibimos nada de los otros sistemas? O sea, de las otras galas, no. Positivo, yo creo que no. No lo sé. ¿Positivo o negativo? Yo creo que la energía la recibimos principalmente del Sol, ¿no? Rayos cósmicos también creo que algo causan, ¿Y el Sol de dónde? El Sol del sistema solar. ¿Y el sistema solar? Solo el sistema solar yo creo que podríamos existir solo con el sistema solar. Creo yo. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que hay más? Yo creo que es un todo coordinado. Pero claro, vale. Es lo que yo creo. Bueno, vale. Que soy una ignorante en astronomía, pero... Llevémoslo al extremo. Imaginemos que el todo coordinado con energías negras, oscuras y no oscuras, materia negra y no negra, todo en estabilidad, todo en concordancia, todo fluyendo y consigo mismo. Todo eso, si todo eso fuera un país, si todo eso fuera España... Sería el todo. Sería el todo autónomo.
Vamos a ver, analicemos Es que la te has frase. puesto ya muy zen, o sea, vale. No, lo que quiero Si decir todo es fuera que... todo, sería todo. Sí. Vale. Al final se ha vuelto No, tautológico esto. Pero claro, pero es que a mí me parece que es así. Es decir, Sí. si nos movemos en el terreno de nuestras limitaciones de países, pues no hay países autárquicos que puedan tener todo ellos por sí mismos sin más. Ya. Entre otras cosas porque aunque sea solo por el relevo, por la ¿cómo se dice? Por la genética, por la necesidad de que haya una variabilidad genética, necesitaríamos que viniera gente, por Ya, Dios. claro. Siempre los mismos, mirad las monarquías cómo acaban. Sí, eso no acaba bien. Fatal. No. Entonces, yo sí creo que es verdad que unos países son más autárquicos que otros, pero por otro lado, como somos imperfectos, te das cuenta que hay países que tienen unos recursos naturales horribles y son mucho más ricos que otros que tienen unos recursos, lo de la maldición de los recursos naturales, ¿no? Y como eso, mil cosas más. Entonces, nada te asegura que ese país no vaya a necesitar a nada, porque no está asegurada la gestión de esos recursos, o de la gente, o de las empresas, o de no sé qué. Entonces, tú estás suponiendo, me da la sensación, que el hombre es perfecto. No, yo que voy a suponer el hombre es perfecto. Quiero decir, Digo, en sí, ese mundo en el sí. que podríamos ser autónomos si fuéramos perfectos y tuviéramos la lucidez para gestionar de manera perfecta y decidir siempre sin equivocarnos y tal. No sin equivocarnos, pero por ejemplo, o sea, cuando hablaba del trascendentalismo, del anarquismo trascendentalista de Emerson. A lo que me refería, que era un poco volviendo atrás a una conversación que tuve con Héctor, un chico que viene aquí, señor que viene aquí y es muy anarcocapitalista, ni siquiera anarcocapitalista, anarquista de libre mercado. Y entonces yo le decía, lo que no puedes hacer, sobre todo con el caso de la fuerza, pero en general, es delegar o confiar en que delegar y, ¿sabes?, dividir el trabajo y delegar tu defensa personal en otras empresas no vaya luego a traer problemas. Todo claro. Tiene consecuencias no esperadas. Claro, o esperadas. O sea, yo creo que sí que se pueden esperar las consecuencias con la fuerza si la delegas, porque la fuerza es lo más importante que hay para coaccionar, ¿no? O sea, para coaccionar tienes la fuerza y por debajo yo diría que la información o la capacidad de manipulación de la simetría de información de partes y tal. Pero la fuerza física en sí es lo que puede hacer que te coaccione. ¿Tú has leído Macbeth? Sí. ¿Por qué lo ¿Tú dices? crees que Lady Macbeth era fuerte? No, vale, pero no digo que la fuerza sea... O sea, a ver, hay un ejemplo que también, fíjate, volviendo otra vez a Bastos, el ejemplo de... No sé si ves Juego de Tronos. Vale, pues en Juego de Tronos Cersei, la reina Cersei, le llega a Meñique y le dice la información es poder, porque él sabía muchas cosas, sabía lo de su romance con su hermano, etcétera, etcétera. Y luego le decía a ella, que llevaba a sus guardas al lado, cogedle, arrestadle, matadle, y estuvieron a punto de matarle y dice, parad. Rocular, ¿sabes? Y le dijo, no te equivoques, la información es muy importante, la manipulación de la información, el conocimiento, el saber manipular a la gente, pero el poder es el poder. Realmente... El poder no es exactamente fuerza. O sea, el poder no necesariamente implica fuerza. Vale, el mecanismo de controlar esa fuerza a lo mejor puede ser también poder, pero me refiero a que lo que es el poder físico bruto frente a la sugestión, manipulación o tal... ¿Te parece a ti más importante? No más importante, pero más peligroso, o sea, más difícil de resistir. Es más difícil de resistir una fuerza física que una fuerza manipulatoria. Depende para quién también. Cuando estudias, pues, no me preguntes por qué sé esto. Vale. Cuando torturan a la gente, okay. Yo no sería capaz, pero por circunstancias lees y tal, ¿no? Entonces, cuando torturan a la gente, el punto al que llegan no es hacerles daño. Ah, claro. Es quebrarles. No se trata de quebrar el cuerpo, la fuerza y tal, sino quebrarles aquí. Y muchísimas veces no se trata tanto del daño que les hagan como de controlar su mente. Entonces, yo no sé si no te estoy entendiendo, pero me da la sensación de que no es tanto la fuerza bruta como la fuerza mental. Vale. Sí, o sea, puedes decir que con la fuerza mental puedes controlar a la fuerza física o puedes utilizar no siempre, el Decir, multiplicador. pero yo no estoy segura. Sí, o sea, por ejemplo, lo que decía Mao Zedong, ¿no? De que el poder del poder de una nación venía del cañón de un rifle, ¿no?
sin duda eso es cierto, pero también es cierto que para que todos esos rifles apunten en una única dirección que manda Mao, hace falta ese poder mental del que hablas. Vale, puede que sea una sinergia o una capacidad. Dándote la razón, voy a hacer mi contraargumento contra mí misma. Vale. Está fenomenal un tipo que tiene un poder mental brutal, pero llega un idiota y hace ¡pum!, le mata y se acabó. Yo me refería a eso, a un nivel más básico, o sea, el poder de la fuerza, o sea, por mucho que tú consigas manipular una empresa, si esa empresa se da cuenta de tu debilidad, de que tú no tienes armas, no tienes ninguna capacidad de autodefensa, y esa empresa, digamos que es una empresa que gestiona la defensa de una ciudad, una pequeña ciudad, ¿no? Y nadie tiene armas en esa ciudad, todo el mundo no quiere nadie tener armas, solamente quieren que haya esa empresa lo tiene muy fácil para convertirse en Estado. Lo tiene muy fácil para forzar al resto. Claro, por eso, a mí cuando me dicen, ¿tú eres anarquista? ¿O eres anarcocapitalista o anarquista de libre mercado? A mí me parece un objetivo ahí en la lejanía, un sí condicional enorme, pues estaría muy bien. Ahora, la realidad me dice otra cosa. Claro. La realidad me dice que en un mundo de anarquistas llegaría el listo de la clase y diría, ahora soy yo el Estado. Claro. Anarquistas, queridos anarquistas, soy vuestro Estado. Pero luego llega Emerson y te dice, lo que tenéis que hacer todos es ser capaces de autodefenderos, ser capaces de autoproveeros con lo básico, con lo mínimo. Sí, pero vale, pues Emerson, querido Emerson, aquí vienen 15 contra ti. Ahora defiéndete. Bueno, esa es la bueno, pero es que en ese caso, sin duda, o sea, eso ya no sería una cuestión de Estado contra personas, simplemente sería una cuestión de material, ya. Sí. ¿Y no es de eso de lo que estás hablando? Sí y no. O sea, en parte al final todo se acaba mezclando, o sea, todo acaba tocándose, pero cuando se trata de garantizar que esa sociedad sin Estado funcione, yo creo que siempre tienes que tener ese resto, siempre tienes que contar con esa, ¿sabes?, con esa previsión, como hacen, por ejemplo, en Suiza, ¿no? O sea, que a toda persona que haya pasado por la mini le dejan llevarse el rifle a casa. Vale, si estamos hablando de esas cosas, yo estoy totalmente de acuerdo. Claro. O sea, yo sí creo que por lo menos hay que intentar que la niña aprenda jiu-jitsu, que sepa manejar. Eso es. Es que, vamos a ver, ahí quería llegar yo. Una de las cosas que siempre me pasa cuando... Pero las mujeres sois más débiles porque los hombres somos más fuertes. Sí, pero desde que inventaron el ¿cómo se dice? La Colt. No, la Colt, sí, la Colt también, pero es mucho más mundano, una cosa mucho más pequeñita. El desatornillador mecánico, ¿no? O sea, okay. O la broca mecánica, eléctrica. El destornillador eléctrico. Sí, el destornillador eléctrico, broca, nos necesitamos. Vale. Hay cosas que están muy alto, pero existen escaleras. Claro. Hay cosas que no sé qué, pero tal. Ya podemos ir y arar la tierra porque existen tractores que podemos conducir. Y hay muchas cosas que podemos hacer porque la técnica, la tecnología, la ciencia está de parte del débil también. Claro, claro. ¿No? Y está para eso, para superar todas estas cosas, superar enfermedades, superar debilidades, superar todo esto. Y nos iguala. Y lo del Colt, no te quiero contar cómo nos iguala, ¿no? Eso es así. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que la educación debe ser, pero no tanto, fíjate, yo creo que no es tanto, eso también, pero no es tanto eso como aprende a renunciar. Aquí, aprende a renunciar aquí. O sea, renuncio a la educación pautada y elijo una educación que me tengo que montar yo, que es muchísimo más esforzado. Por eso decía yo antes... Y lo creo firmemente que la educación, y de hecho creo que es el día 30 de junio, con el Club de los Viernes, voy a dar una charla no sé si es en Barcelona o en Zaragoza, que se va a llamar así, ¿no? La libertad incómoda. Una de las cosas que es más incómodo de la libertad es tener que elegir. Y entonces tienes que, claro, si quieres de verdad renunciar a que el Estado te dé esto tan pautadito y tan bien todo, con ya la casilla para que rellenes, firmes y chimpún, pues entonces tienes tú que elaborarlo. O sea, si no quieres comer comida congelada, te tienes que hacer tú la lasaña. Que es mucho más emocionante, mucho más que necesitas más tiempo, necesitas ir a comprar tú, necesitas saber, necesitas manejar el timing de los ingredientes, necesitas no sé cuántos. O sea, es increíble ver de repente, ¿no? Porque las personas que tenemos insomnio vemos este tipo de cosas. Masterchef de cualquier país y tal, ¿no? De repente resulta que si no sabes
que el azúcar o los tiempos de cocción de la zanahoria frente a la patata, te sale aquello un churro y no ganas el premio. Claro. Bueno, ¿es una tontería? Sí, pero te indica hasta qué punto, cuando aprendes a renunciar a la lasaña congelada porque tiene todo tipo de porquerías y tú eres una persona que come sano y todas estas cosas, estás implicando un montón de trabajo, renunciar a tiempo, renunciar a no sé qué, renunciar a no sé cuántos. Y yo creo que esa renuncia no es solamente el hecho físico de dedicarle el tiempo, sino es aquí. Es el no planteártelo. O sea, no plantearte la opción pautada. Es decir, es que no me planteo seguir la vía del Estado. No me planteo hacer las cosas por el carril. No me planteo seguir a las masas. No me planteo no sé cuántos. Y no me planteo como un problema salir y no beber alcohol y que te miren raro. Yo no, cuando no bebo alcohol muy pocas veces, ¿no? Pero cuando no bebo alcohol, todo el mundo se cree que soy alcohólica. Es genial. No, porque dices, ¿qué quieres? Pues un zumo o agua. Y te dicen que te estás recuperando de la adicción. No, solo bebo sano. Y no me gustan los refrescos con gas y no sé qué. Entonces, creo que esa renuncia es mental. Es mucho más mental y crearte tu rutina, como levantarte a las 6 de la mañana para meditar o hacer deporte 1 hora al día o no sé qué, no sé cuántos. Ese tipo de cosas que son, pregúntale a los runners o a los de gimnasia deportiva, ¿no? Las que acaban de ganar. Ese tipo de rutinas se ejercitan con disciplina y la disciplina se realiza físicamente, pero está aquí. Está aquí. Es una fuerza que está aquí. Yo me refería más a eso, a ese tipo de fuerza, ¿no? Que es la que te coacciona. Vale, sí, pero eso es más elemental, eso es como en lo que se asienta todo, o sea, porque sí. Quieras hacer lo que quieras hacer, requieres de esa disciplina, o sea, si no tienes disciplina... Sí, pero hay gente que esa disciplina no delega. La asume... Uy. O sea, no la asume como es mío, ya. hago yo. Es que tengo que ir a la oficina, qué horror. No, claro. No tienes que ir a la oficina, quieres ir a la oficina. Claro, ya veo. Y si no, vete. Sí, no es un cambio de mentalidad, sí, sin duda. O sea, vete, trabaja de otra cosa. Es que la ciudad, como vivimos en un sitio, todo va tan rápido, sufrimos mogollón. Vete. Ya. Existe campo. Existe mucho campo, existen pueblos abandonados. Yo conozco gente que se fue a reconstruir pueblos en los 80 también, pero... Y baratísimo, además. Hoy en día puedes comprar, pues eso, aldeas enteras por... Pero es que yo, esta gente que se queja tanto de todo, yo les llevaba a un pueblo y decía, ala, tira millas. Pero a un pueblo, ¿no?, de 20 habitantes. Ya, sí, no, sin duda. A ver que sobrevivan. Y entonces de repente es como, ¡ay, una mosca! No es fácil. Yo he intentado hacer algo parecido y no es nada fácil sobrevivir. La gente se piensa que es fácil mantener una casa en el campo y... Por alguna razón, los pueblos están abandonados. Eso es. La gente se va porque es mucho más difícil. Muy costoso, sí. Y luego dentro de la ciudad tú puedes elegir también. Pero a lo mejor no tienes que tener un iPhone. Ya. Tienes que tener una pseudomarca. O a lo mejor no tienes que vestir en mango y tienes que hacer de tu ropa, ¿no? O sea, a lo mejor tienes que renunciar a muchas cosas. Sí. Entonces yo creo que ahí es una decisión personal. La gente no quiere para renunciar, mí, claro. No sabe renunciar. Ya. Es que no se lo plantea. Claro. Que me parece bien hasta cierto punto, ¿eh? Quiero decir, yo vivo en la ciudad, compro un mango y tengo un iPhone. Pero sé que puedo renunciar. Claro. Es que eso también pasa. O sé que no puedo renunciar. Ya. Bueno, fíjate eso. Soy consciente de eso. Sí. No, el ser consciente de tus limitaciones o capacidades, que pues eso, el yin y yang, sí es determinante. Sí que es cierto que en el Estado prospera mucho por eso, por esa falta de disciplina y por esa pusilanimidad que tiene la gente con la vida en general, ¿no? O sea, voy a trabajar porque es la inercia, se dejan llevar por el río. Y entonces yo creo que eso es un círculo vicioso. O sea, cuando empiezas con esa tendencia, y es una tendencia que yo creo que es cómoda, es eficiente en cierta medida, al principio es eficiente, luego es como cualquier droga, ¿no? Es como cualquier adicción. Te vuelves adicto a no querer decidir, a no querer hacer. Y te quejas de todo. Todo va mal porque no tienes control sobre ello, porque no es tu voluntad. Estás dejándote llevar por el río. No estás nadando en una dirección o en otra. Y sí que es cierto que mucha gente, pues, que esto lo hablábamos además el otro día sobre la educación.
que además creo que se lo comentó Héctor también, hizo un cálculo económico viendo cómo se podría privatizar toda la educación y aún así mantener lo que propone el lado más socialista, más de izquierdas, donde los trabajadores tienen parte de la institución, que sería la mitad liquidar las instituciones y los edificios, todo lo inmueble de las universidades, y por otro lado darles la mitad de ese capital en forma de accionariado a los trabajadores que hubiese en la universidad y que eso se fuera transmitiendo según para que se autogestionaran, ¿no? Porque buscan como un medio intermedio. Yo igual soy una simplona de mucho cuidado, pero empezaría por lo fundamental, que es desregular. O sea, lo primero que tienes que hacer es quitar el sello del Estado de lo que los niños tienen que saber, lo que se da en las no sé qué, y abre las posibilidades. Y seguro que afloran. ¿Sabes qué? Seguro. Sí, o sea, eso es la forma más fácil. El problema, ¿sabes cuál es? Que si desregulas es muy fácil volver a regular, mientras que si vendes es relativamente difícil, o creo que bastante más difícil, el volver a recomprar, a copilar todo ese dinero, sobre todo con lo mal que se le da a la economía al Estado, a la gente del Estado. Existe la expropiación. También es cierto. Y en este país tenemos cierta experiencia expropiando. ¿Tuviste el zasca que le dio el zasca que le dio Eduardo Garzón, el hermano del político, a una persona por Twitter, hace ya como un par de semanas, que la persona en Twitter le estaba diciendo que esto no es Venezuela, esto es España, aquí tenemos propiedad privada. Y Garzón le dijo, vuelve a leerte la Constitución española, artículo 128. Y ahí lo dice y lo deja clarísimo. Pero vamos a ver. Todos los constitucionalistas, y yo no te voy a decir que soy anticonstitucionalista, a mí no me gustan los partidos que de patada constitucional, no me gustan nada. Pero hay que ser consciente de qué Constitución tenemos. Por supuesto que si se propone cambiar la Constitución, ese artículo es el que no se va a tocar, y si se toca es para empeorarlo todavía, ¿no? Pero tenemos que ser muy conscientes de lo que hemos aceptado y de... O sea, yo siempre hablo muy bien de la transición, los pactos de la Moncloa... Te quería hablar de eso también. Todo el mundo firmó y tal, y yo, de hecho, este año estaba justo... coincidió, además de historia del pensamiento, doy historia económica, y coincidió los pactos de la Moncloa. Yo estaba explicando los pactos de la Moncloa, la transición y tal, con las elecciones o las postelecciones, y no hay pacto y tal, y todo el mundo, es que en este país nadie pacta, porque nunca se ha pactado, pero ¿cómo no pactar? Y decía, coño, el megapacto. Y entonces, como te vuelves a leer, para poder otra vez enseñarlo, los pactos de la Moncloa, que tampoco son tan... O sea, en realidad es como un artículo, no son muy extensos, y ves que lo que tragaron cada uno y quién es el que puso pegas, Fraga. No fue Carrillo, fue Fraga. Pero si Carrillo no sé si Rajoy lo sabe. No, que está él como heredero de los pactos. Bueno, pues es que sepas que Fraga fue el primero. Fraga era muy particular, ¿no? Sí. Fue el primero que en el tema económico sí, pero en todo lo otro era como, no sé, ¿eh? Pero bueno, lo que quiero decir es que eso es lo que pactamos. Y hay cosas que estaban bien, otras que estaban mal, otras que estaban regular. En general todo súper chapuza, como hacemos en este país las cosas, pero eso es así, y en este país expropiamos. Entonces yo creo que, igual que tú dices que se regula y se desregula, aquí te dan en propiedad y te lo quitan pasado mañana, o sea, fuera. Y en fin, no vamos a hablar de los ocupas y todas estas cosas. O sea, aquí es que no se respeta. En el momento en que tú dices... no es solo de España, o sea, es una cosa como generalizada, el interés público. Hay otra cosa que es mejor todavía que el interés público: la salud pública. Claro. Entonces, esto es por higiene pública. Y dices, porque es la única manera. La eugenesia, ¿no? O sea, así hablaba Hitler, ¿no? Por ejemplo, en París, ¿por qué se abrieron? Todo era o sea, ríete tú del caso Malaya. Era la especulación en el Segundo Imperio con Luis Napoleón III, era la rebomba, ¿no? Y estaban ahí los banqueros, los empresarios y el Estado en su más pleno esplendor, pactando el crony capitalism, le deberían llamar en francés, ¿no? Sí. Pero el caso es que una de las razones era la higiene. Era buenísimo, o sea, ¿por qué hay que abrir las grandes avenidas, la Avenue de l'Opéra y no sé qué, no sé cuántos? Por higiene. Claro. Porque es que se contagia el cólera y todo, las callecitas tan estrechas, el aliento, fíjate, de ventana a ventana. Claro. Vamos a tirarlo todo y de paso especulamos y no sé qué. Sí. Entonces, siempre lo de la higiene, las vacunas, ¿te acuerdas de las vacunas de las vacas locas, de no sé cuántos, de la gripe A, de la gripe Z? O sea, aquí dicen...
hay un problema de salud y te venden lo que se les da. O sea, da igual el qué, ¿no? El que ahora es el candidato, o sea, era el mano, el segundo de a bordo de Obama, al menos durante las elecciones en el 2008, que se llama Emanuel, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Emanuel, que era ahora creo que es el alcalde de Chicago. Dijo una frase que se convirtió en viral, sobre todo en los republicanos, entre los republicanos americanos, que dijo: nunca dejéis que una buena crisis no os pase de largo. Eso es, no se utilice. Never let a good crisis go to waste. Así dijo. Y o sea, en realidad eso lo hacen todos. Razón, ¿eh? Sí. Hombre, claro que tiene razón, lo utilizan siempre. O sea, siempre que hay cualquier crisis, lo intentan hacer judo con ello, utilizar la fuerza, la inercia de esa crisis para lo que ellos creen que es lo correcto. Lo que pasa es que últimamente la cosa de la comunicación hace que desde mi punto de vista, se les está viendo un poquito, se les está empezando a caer la careta. Por una razón, fíjate. Yo tengo amigos argentinos y en sus muros de Facebook, en concreto uno, ponía algo así como, estaba hablando de Macri y del argumento de Macri para alguien, Iván Carrino, que es un amigo argentino, había escrito: no se suban los impuestos para crecer. O sea, no se trata, al revés, bajen los impuestos. Cuando estamos en crisis, bajen los impuestos. Es que suban los impuestos no lleva a crecimiento. Al revés. Dense cuenta de cuál es la relación, ¿no? Y pensé, bueno, pues otros argentinos estaban comentando la actitud de Macri, la actitud del resto de los gobiernos y todas estas cosas. Y estaba pensando, pues caray, y de hecho lo puse, ¿no? Caray, que todos tienen los mismos mantras, ¿no? Porque eso lo tenemos muy oído, ¿no? Lo de vamos a gastar más para crecer. Ya, vamos a gastar más porque tú te vas a inventar razones por las que hay que gastar más. Esas necesidades, ¿no? Entonces hace falta esto y esto y esto, entonces vamos a gastar más, porque eso nos va a hacer crecer más. No es verdad, el gasto no implica crecimiento. Y luego la segunda parte es, tenemos que subir los impuestos para poder gastar. Entonces, gastamos para poder crecer. Y luego ya cuando hayamos crecido, igual bajamos los impuestos. Nunca sucede, o sea, jamás sucede. Y te prometen, y sí, dicen, bueno, te voy a bajar aquí maquillaje, ¿no? Te voy a bajar aquí un poquito, pero luego te voy a meter un rejón por otro lado que no vas a poder vivir igualmente, ¿no? Y vas a estar dependiendo de mí todo el tiempo. Luego esa es la otra parte, que es la dependencia estatal. O sea, una de las cosas, si hablamos del Estado en abstracto, el que tú alquiles la defensa o el que haya división de roles dentro de la sociedad, etcétera, es una cosa. Y otra cosa es que el Estado se dedique a crearte. Yo creo que el Estado moderno se caracteriza porque te crea necesidades que tú no sabes que tienes, ellos sí lo saben, y te las dan. Gracias a Dios que lo saben ellos. Con impuestos, sí. Te las hacen pagar con impuestos y tú no sabías lo solidario que eres. Pero es que eres solidario con gente insospechada. ¿No? Pues de repente, ¿cómo era eso? Con José Bono. Con José Bono, eso lo sabemos más. Pero de repente hay donaciones del Estado español a las mujeres del Amazonas para que reconozcan su sexo. Y dices, yo creo que saben dónde está. O sea, el sexo de las mujeres del Amazonas, precisamente, que es una cosa tan natural, igual no hace falta que venga una blanquita maravillosa a decirle, te voy a empoderar. ¿No? A ver, es que sí. Lo que pasa es eso, que en cuanto redefines los términos, pues puedes vender lo que quieras, ¿no? O sea, porque puedes estar vendiendo café y en realidad estás vendiendo otra cosa, pero le has dado ahora el nombre de café, has gastado, como decías tú con lo del género, un montón de dinero para que... Redefinir. Para redefinir, claro. Y tener justificado el gasto. Claro. Y cuanto más ambiguo lo definas, más gasto puedes disponer de él. Pero luego lo que pasa también es que o sea, a mí me parece evidente, pero yo creo que mucha gente no lo ve. Para mí, cuando el Estado habla o cuando la gente, los políticos hablan de gasto y de crecimiento, o sea, para mí eso solo significa el Estado. O sea, están hablando del Estado, no están hablando de la nación, no están hablando de España, están hablando del Estado. Yo no tengo claro qué es España. Bueno, España yo me refiero a la península ibérica menos Portugal y la gente que hay ahí, la tortilla de patata, o sea, no más. O sea, la gente que vota ese Estado. Es que hay mucha gente que no vota también. Ya, yo, por ejemplo, pero aquí estamos pagando ese Estado. Ya, bueno, nos lo están quitando. Sí, pero seguimos firmando. Involuntariamente. Firmas. Pero aunque firmes, o sea, aquí aunque firmes no va a cambiar nada. O sea, en España para empezar, yo creo que no. ¿Tú te imaginas? Es mi sueño. A ver.
O sea, voy a preguntarle a la bola. Si es el artículo ese de las 500.000 firmas, eso tienen hasta vedado hasta los presupuestos. Imagínate que todas las personas que somos abstencionistas, que somos la segunda o la tercera fuerza, no pagamos los impuestos en términos absolutos. Al unísono. Al unísono. ¿Qué pasaría? No podría... Si el problema es articular eso. No, tú imagínate. No pagamos. O sea, si lo articulas bien, porque si no lo articulas bien... ¿Qué van a hacer? En cuanto empiecen unos a no pagar, meterán mucha caña, meterán a gente en la cárcel, matarán a quien haga falta. ¿A cuántos? ¿A todos los que somos? ¿Eso sabes quién lo decía? Un momento, vamos a preguntar. ¿Va a suceder alguna vez? No, eso no se puede articular bien. Espera. Boca arriba. Ahí. El triángulo está mal, ¿eh? Ahí salió. Ciega total. Cannot predict now. Cannot predict no lo puedo... Demasiada información. Existe una posibilidad. Cuidado. Existe una posibilidad. ¿Ves? Ya veo, ya. No, pero, por ejemplo, ¿no? O sea, que tal vez no todos, pero si es que somos la tercera fuerza. O sea, ¿qué cantidad de disidentes puede aceptar el Estado? ¿Qué pasó con el 15M? Sí, lo tomaron. Aguantaron, sí. Pero se lo han comido. Ahí están. Sí. Pero mira, o sea, Antonio Escotado, sí, ¿sabes quién es, no? Perfectamente, claro, le conozco personalmente. Pues Antonio Escotado, en una entrevista que le hicimos, nos comentó, creo que fuera de la entrevista, no en la propia entrevista, comentó algo así como que había un señor en la Alemania nazi, en la Alemania de los años 37 o así sería, cuando empezaron a ir a buscar a gente que se resistía. No sé si eran judíos o eran gente disidente contra los nazis, contra el partido nazi. Y el señor, pues eso, mandaron a varios gendarmes de las SS a ir a buscarle, y el señor pues tenía armas en casa y se cargó a los 3 que habían mandado. Entonces, claro, enseguida volvieron a mandar un pelotón y los 5 u 8 siguientes que entraron sí que acabaron matando al señor. Claro. Pero él se cargó a 3. Y decía Escotado, si hubiese habido, al menos, le puso un nombre, él tenía un nombre, era una persona célebre en el momento. Si hubiese habido al menos 5 personas más como ese hombre, no habría habido lo que hubo. Se habría acabado el nazismo. Es decir, habría habido un amotinamiento. Es decir, que hace falta muy poca masa crítica para iniciar estos movimientos. Es decir, vale, la locura es pensar que todos a la vez vamos a hacer 1, 2 y 3. ¡Pum! Pero imagínate que hay una masa suficiente. Se me ocurrió porque yo recuerdo un amigo mío, René Guerra, cubano, que yo creo que debe estar viviendo con su familia ya en Miami, pero antes de llegar a Miami dio una vuelta, empezó por España y llegó a no sé si era Noruega o Suecia, y luego de ahí fue a no sé dónde, Holanda, no sé qué, y acabó en Miami y ha conseguido, yo creo, llevarse a su familia para allá. Bueno, cuando René llegó a Madrid, después de vivir toda su vida en Cuba, en esa Cuba y tal, llegó a Madrid, me dijo, es increíble los socialistas que sois, o sea, aquí la vida está pero completamente intervenida. Y le decía, vamos a ver, René, que vienes de Cuba, no me fastidies. Y me decía, perdona, allí el Estado no tiene tanta capacidad. Tiene capacidad para hacer castigos ejemplares. Uno, aquí, te pillo, tal, pum, y cada vez son más brutales, y cada vez son más arbitrarios, y cada vez el motivo político y el motivo personal se unen más, y cada vez es más extraño y tal. O sea, es menos sistemático, o menos, no sé si sistemático, sino menos razonado en términos de ideología. Menos político, más social, ¿no? Ya. Sí, que es casi peor. Sí. Con la Guerra Civil Española, claro, ¿no? Exactamente. Exacto, ¿no? Bueno, pues, yo lo que me pregunto es, ¿qué capacidad de detectar, por supuesto, pero de penalizar y de hacer que se cumpla el castigo ejemplar tiene el gobierno español respecto a los contribuyentes? O sea, si dejamos de contribuir todos los que no votamos, ¿qué? ¿Bloquea las cuentas de todos? No podrían resistirse y se declararía estado de excepción, saldrían las tropas a la calle. Venga, hombre, no saldrían las tropas a la calle. Yo creo que sí. No habría dinero para pagarles. Lo reconocerían los jefes de los cargos de arriba, se darían cuenta que no habría dinero para pagarles en muy, muy poco tiempo. Vamos a ver, ¿qué hace un banco cuando no le pagas? Bueno, pero un banco gestiona para cobrar. Sí. Vale. Antes de lanzar las tropas a la calle, con toda Europa mirándonos,
y todo el mundo mirándonos, creo que el gobierno intentaría hacer algo para negociar. ¿Bajaría mucho los impuestos, tú dices? No lo sé. Fantaseo con esto. Es que yo pienso que nos tomaría... Me parece una fantasía más cercana y más posible que lo de ¿y qué pasa si vendemos órganos, vendemos no sé qué o no sé cuántos, las calles privadas y todas estas cosas? Me parece mucho más posible el decir, ¿cómo organizamos que no se pagan impuestos? De repente, ¿no? O imagínate, huelga de contribuyentes. Y entonces no vas a trabajar. El problema es lo que te estaba diciendo, o sea, que tienes el problema del dilema del prisionero. O sea, que el sacrificio que tienes tú que correr, o sea, no el sacrificio, sino el riesgo que tú corres siendo la cabeza de Turco, siendo la cabeza del movimiento, es tan alto que muy poca gente lo quiere asumir. ¿Cuántas personas no votamos? ¿Un 30%? Vale. Imagínate que de esos, no sé cuántos millones son, pero son un porrón. Pues serán como, ¿cuántos? Si somos 50, un 30, pues son... ¿9? Sí. Vale. Imagínate que solo una tercera parte de esos 9... Con 1 millón de personas ya sería... Son 3 millones. Dice, bueno, no pago los impuestos o, si es muy difícil de gestionar eso, no voy a trabajar. ¿También? No voy a trabajar. ¿Qué quiere decir? Huelga, dices. Imagínate, 3 millones de españoles no van al trabajo. ¿De cuántos son las huelgas de astilleros, de no sé qué? No, eso no es nada, o sea, comparado con esto. Es que se cae, justo, o sea, no se cae el país, se cae el Estado. El país sigue, el país sin Estado sigue. Vale, ¿por qué no se hace? Porque todo el mundo dice, no, eso no se puede hacer. Ya. Y tú me acabas de decir que, y yo estoy de acuerdo con Escotado, con Antonio, que efectivamente hace falta muchísimo menos personas que 3 millones. Sí. Mucho menos. En Estados Unidos se dice que la revolución de Boston por el té se hizo, la guerra americana, la guerra revolucionaria americana, se hizo con alrededor del 5% o menos del 5% de la población total. ¿Pero cuánta gente había en Sol? Poquísima comparado con la población total y aún así mira la que se armó. Por eso, entonces, y yo no digo poner bombas, ¿eh? No. No digo violencia, digo resistencia pasiva. Tu rollo Gandhi, ¿no? Más zen, más... ¿Cómo se llama el que no paga los impuestos? Hay muchos. Que le metieron en la cárcel, ¿no? Y que además se le cayó el zapato. Ay, por favor, qué horror. Que se le cayó el zapato. Sí. Pero español. No. El de desobediencia civil. David Thoreau. Henry Thoreau. Okay. Henry David Thoreau, exacto. David Henry Thoreau. Yo no me acuerdo cuál es el orden del nombre, pero bueno, Thoreau. Ese tipo dijo, pues no pago. Fue él solo y le metió en la cárcel, claro. Y le tuvieron que sacar. Claro. Pero imagínate, o sea, es resistencia pasiva simplemente. Claro. Y ya, imagínate que me dices, qué poco solidaria, vas a dejar de pagar los impuestos. Bien, no vayamos a trabajar. Eso es lo que yo haría si fuera el Estado. O sea, os declararía, o me declararía, porque yo me incluiría probablemente en ese movimiento, como terroristas sociales. O imagínate que en vez de no ir a trabajar, decidimos consumir lo mínimo. Quiero decir, los de Supervivientes la isla y tal están sobreviviendo con arroz y, yo qué sé, coco y no sé qué. Bueno, pues nosotros pan, tomate, queso y ya. Eso es lo que dice... Imagínate. Eso precisamente es lo que dice mucha gente respecto a Donald Trump. Y con asteriscos. Pero lo que dice mucha gente que apoya a Donald Trump desde un punto de vista económico, que es difícil, pero lo que dicen es que Donald Trump lo que quiere es hacer cambiar el modelo de impuestos de lo que hay hoy en día en Estados Unidos con impuestos sobre la renta, impuestos a empresas, impuestos sobre la renta, a un modelo de consumo, donde solamente hay impuestos de consumo, estilo el IVA, el tax americano. Entonces tú dirías, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, por un lado, impuestos con IVA y tarifas y aranceles también. Y entonces lo que proponen es que si haces eso, aunque al final acaba habiendo la misma recaudación, le da mucho más poder, entre comillas, democrático sobre el Estado, democrático económico sobre el Estado, al ciudadano. Porque si quiere no consume. Exacto. Si de repente quiere rebelarse contra el Estado, lo único que tiene que hacer es no consumir. Mientras que si el impuesto está sobre la renta, desde el origen, no puedes rebelarte, porque ya desde el primer momento te lo quitan. Entonces, si los impuestos se redujeran exclusivamente al consumo y a las importaciones para el consumo,
tienes más capacidad de acción, llámalo económico-democrática, sobre lo que hace el gobierno, porque les puedes literalmente privar de impuestos. O sea, tienes aún un reducto con el que controlar. Pero ten en cuenta que no es el Estado el que produce. O sea, eso implicaría que para penalizar al Estado penalizas al empresario, que es el generador de riqueza y de empleo. Sí. Pero al menos... Aparte que yo no le concedo tanta inteligencia a Donald Trump. Es más listo de lo que parece, ¿eh? Parece muy poco listo. Pues es muy listo. Quiero decir, es muy fácil ser más listo de lo que parece, porque parece verdaderamente vale. bobo. Sí, no, pero estuvo en una escuela en Wheaton, en una escuela de negocios muy... que por lo visto les hacen exámenes de cociente intelectual y la media está en 156. Es una persona que han estado en las mejores universidades. A mí eso no me dice nada. Pero en Estados Unidos para entrar a una universidad es mucho más difícil que aquí en general. Todos los borregos estadounidenses han pasado por una universidad estadounidense y tienen un IQ de borrego estadounidense, que puede ser 160. O sea, el coeficiente intelectual no te hace más rebelde. Te hace consciente. Yo no estoy hablando de rebeldía, digo que es una persona capaz. Otra cosa es que tenga voluntad o que tenga... A ver, vamos a recular. Vamos a empezar otra vez. Y no sé yo quién le defienda, que parece que le defiendo muchas veces. Simplemente estoy intentando argumentar en contra de la masa de crítica que hay contra él. Porque cuando he dicho bobo, ya sé por dónde... Cuando he dicho bobo no me refería a bobo de tener muy poco coeficiente intelectual o cociente intelectual o lo que sea. No es exactamente eso, pero incapaz. A mí me parece un tipo incapaz de gestionar grupos. O sea, Einstein probablemente no habría sido un buen presidente de gobierno. Ok, vale, veo lo que dices. O sea, que no tiene el talento o la inteligencia particular para ser ese tipo de persona. No tiene las habilidades. No tiene las habilidades, creo que no. ¿Tú crees que con una empresa, con las empresas que él ha formado... Mis amigos americanos me dicen que no es tan exitoso en sus empresas, ¿eh? Que no es tan exitoso en sus empresas. Yo no lo sé, no lo he mirado porque me importa cero ahora mismo. Aunque el presidente de Estados Unidos o la dirección política que toma Estados Unidos nos afecta enormemente. Sí, pero Hillary Clinton es un horror y Trump es otro horror. Otro horror, sí. Bueno, aunque no sé si estás pendiente de la política americana, que también te iba a hablar de eso. Gary Johnson, el que ha salido ahora como el candidato al Partido Libertario, que para mí no me convence, o sea, es un libertario muy aguado, o sea, además ha escogido... Toma etiqueta. No, pero no aguado... Te estás comportando como un auténtico libertario.